Mi hermana estaba arrodillada frente al ataúd, gritando que la culpa era mía, que si yo no hubiera abierto la boca, mi sobrino aún estaría vivo. Todos los presentes me miraron como si hubieran estado esperando ese momento para odiarme. Mi nombre es María del Carmen. Tengo 62 años. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es la confesión que nunca quise hacer. Una confesión que podría destruir lo poco que queda de mi familia. Pero también es la única manera de liberarme del nudo que cargo en el pecho desde hace más de 10 años. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó cuando mi nieto, Andrés, me dijo que estaba enamorado. Tenía apenas 22 años y, desde niño, siempre fue el más dulce, el más respetuoso, el más parecido a mí. Mis ojos brillaban cada vez que venía a visitarme a la finca, con esa sonrisa partida que había heredado de su padre. «Abuela, me enamoré», me dijo una tarde, mientras comíamos mango con chile en el patio. «¿En serio? ¿Y cómo se llama la afortunada?», le pregunté bromeando. Pero cuando dijo su nombre, sentí como si el mundo se hubiera detenido. Se llama Isabela Rivas. Me atoré con el mango. No podía ser. Ese apellido, esa maldita familia. «¿De los Rivas de San Cristóbal?», pregunté con la voz tensa. «¿Sí? ¿Los conoces?». Los conocía muy bien. Sabía que los Rivas no eran solo una familia más del pueblo. Eran enemigos jurados de la familia Gutiérrez, la nuestra. Había sangre entre nosotros. Rencores que databan de 1973, cuando el hermano de mi madre fue asesinado por uno de ellos en una disputa de tierras. «Andrés, no puedes estar hablando en serio», le dije, con la mandíbula ya apretada. «Abuela, no me importa lo que pasó hace 1000 años. La amo». Quise gritarle, quise sacudirlo, pero me quedé callada, porque yo había dicho lo mismo, hacía más de 40 años. Yo también amé a un Rivas, y por eso sé lo que viene, sé lo que le espera. Por eso hice lo que hice, por eso mi hermana llora frente al ataúd, culpándome, porque quise protegerlo, pero terminé hundiéndolo. Al día siguiente, fui a buscar a Isabela. Necesitaba verla con mis propios ojos. La encontré en el mercado, vendiendo dulces caseros. Era hermosa, morena, de ojos grandes y una ternura que no encajaba con su apellido. Me acerqué como cualquier otro cliente. «¿Cuánto cuestan estas de nuez?», pregunté. «80 pesos la docena, señora», respondió con una sonrisa tan parecida a la de Andrés que me dolió. Pero antes de que pudiera decir algo más, una mujer mayor apareció del puesto de al lado. Su rostro era tan severo como la piedra. La reconocí de inmediato. Era Laura Rivas, mi enemiga, la mujer que un día juró que si me acercaba de nuevo a su familia, me haría arrepentirme el resto de mi vida. «¿Qué haces aquí, Gutiérrez?», me gritó, con su mirada penetrante. Y en ese momento lo supe. No había escapatoria. La gente comenzó a voltear a vernos. En el mercado, cualquier grito es motivo de espectáculo. Laura Rivas se acercó con esos ojos gélidos que me observaban como si quisiera revivir el pasado con una sola mirada. «No te atrevas a acercarte a mi nieta», dijo bajando la voz, pero con una furia que me heló la sangre. «Te lo advierto, Carmen, no vengas aquí a esparcir tu veneno». Me mantuve firme. Ya no era la joven miedosa de antes. La mujer que ella había destruido hacía más de 40 años ya no existía. «Tu nieta ya tiene el veneno dentro», le dije con una calma que ni yo sabía que poseía. Y mi Andrés se lo dio, con besos y promesas. Vi su rostro desfigurarse. Tomó un frasco de vidrio del estante y lo apretó tan fuerte que pensé que lo rompería. «Eso no va a pasar. No voy a permitir otro error como el que tú cometiste», replicó, arrojándome el pasado en la cara. Entonces lo entendí todo. No solo sabía del amor de Andrés e Isabela, sabía quién había sido yo. Sabía lo que Laura y yo habíamos compartido en silencio, en secreto, en los pasillos oscuros de una juventud prohibida, porque sí, yo también me enamoré de un Rivas, y no cualquier Rivas, me enamoré de su hermano. Éramos adolescentes, y el mundo parecía tan vasto.
Nos veíamos a escondidas entre los cañaverales. Éramos dos tontos que pensábamos que el amor podía borrar generaciones de odio. Hasta que una noche, su hermano murió. Mi tío Rafael, hermano de mi madre. Aquel que fue encontrado muerto a la orilla del río, con la cabeza abierta y las manos atadas. La gente decía que fue por una disputa de tierras. Pero yo sabía otra cosa. Yo sabía que esa noche, mi amor, Carlos Rivas, también había desaparecido por horas. Nunca más lo vi después de ese día. Y nunca supe si fue él. Tu nieto está entrando en la misma tormenta, me dijo Laura, despertándome de mis pensamientos como si los hubiera leído. Pero esta vez no me voy a quedar de brazos cruzados. Isabela nos miraba, confundida. Todavía no entendía la historia. Todavía no sabía de la maldición que acompañaba nuestros apellidos. Esa noche esperé a que Andrés regresara a casa. No podía dejarlo caer en el mismo abismo. Abuela, por favor, no empieces a contarme historias del pasado, me dijo apenas entró por la puerta. Pero le hablé con el corazón en la mano. Le conté lo que nadie sabía. Le conté que yo también amé a un Rivas, que esa familia tenía secretos oscuros, que eran peligrosos. ¿Y cómo lo sabes?, dijo desafiante. Entonces lo hice. Fui al cuarto, abrí la caja que había cerrado con llave por décadas y saqué la foto, una en blanco y negro. Yo, de 17 años, abrazando a Carlos Rivas, sonriendo como si el mundo fuera nuestro. Andrés la tomó en sus manos. Su voz se volvió más grave. ¿Es él, el de la historia? Sí, Andrés. Él fue mi primer amor y también mi mayor tragedia. Pero mientras él miraba la foto, conmovido, no noté que había algo más en la caja, algo que yo misma había olvidado, una carta sellada. Llevaba el nombre de Carlos, escrito a mano. La carta tenía los bordes amarillentos y el sobre estaba medio rasgado. No recordaba haberla guardado. Tal vez fue mi madre quien la escondió entre mis cosas después de aquella tragedia. La verdad es que nunca la había visto. Y ahora, en las manos de mi nieto, parecía más viva que nunca. ¿La abrimos?, preguntó Andrés, con los ojos brillantes. Dudé. No sé si era por miedo o respeto a los muertos, pero algo dentro de mí me decía que esa carta estaba ahí por una razón. «Ábrela tú», le dije, con la voz firme. Andrés rasgó el sobre con cuidado. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. El papel crujía como si protestara por haber despertado después de tanto tiempo. Comenzó a leer en voz alta. Carmen, si estás leyendo esto, significa que lo que temía sucedió. No pude evitar lo que iba a pasar, pero necesitaba que supieras la verdad. Esa noche yo no maté a tu tío, pero estuve ahí, y lo que vi cambió todo. Me senté de golpe. Mi corazón latía fuerte en el pecho como si quisiera explotar. Andrés siguió leyendo, pero yo ya no podía escuchar las palabras, solo el eco de mi pasado. Carlos no había matado a mi tío. ¿Pero quién lo había hecho? ¿Y por qué estaba él ahí? Tu tío llegó armado al río. Iba a firmar un acuerdo de tierras con mi padre, pero no vino en son de paz. Vino a provocarnos. Traté de detenerlo. Gritaba como loco, diciendo que nadie iba a quitarle lo que era suyo. Dios mío, murmuré, sintiendo el mundo desmoronarse. Entonces apareció otra persona. No sé si lo conocías. Un hombre alto, con una cicatriz en el cuello. Dijo que era de la familia Pérez, pero hablaba con acento del norte. Sacó un machete y, antes de que pudiera hacer nada, la sangre comenzó a correr. Andrés se quedó en silencio. La carta seguía, pero no había sentido en leer más. La historia era mucho más grande de lo que pensábamos, más vieja, más sucia. Había otros nombres involucrados, otros odios, otros silencios. ¿Quiénes son los Pérez?, preguntó Andrés confundido. Lo miré con pesar. Una familia que desapareció del pueblo después del asesinato. Dicen que fueron expulsados por la misma familia Rivas para mantener el secreto sobre lo que sabían. Éramos piezas de un juego de ajedrez que comenzó antes de que naciéramos. Entonces, abuela, ¿eso significa que tú y Carlos no estaban peleando por tierras?
insistió Andrés. No, mi amor. Solo queríamos amarnos sin permiso, como tú e Isabela. Y ahí, frente a la carta antigua y las fotografías de un pasado enterrado, supe que ya no se trataba solo de evitar el amor de mi nieto. Se trataba de sacar a la luz todo lo que nunca se dijo. Pero esa noche, mientras pensábamos en cómo contarle todo a Isabela, alguien tocó la puerta. Pasaban de las 11. Tocar a esa hora no era buena señal. Andrés miró por la ventana. Luego me miró a mí, pálido. Es Laura. Viene sola. Mi estómago se contrajo. Me levanté lentamente y caminé hacia la entrada. Abrí la puerta y ahí estaba. Su rostro estaba demacrado y sus ojos rojos. Necesitamos hablar, dijo. Isabela desapareció. Versión corregida. ¿Cómo que desapareció?, pregunté, sintiendo que se me iba el aire. Laura no respondió de inmediato. Tenía la mirada perdida y las manos temblorosas. Ya no era la mujer altiva y dura del mercado. Ahora parecía una madre desesperada. Una abuela vencida. Salió esta tarde para verse con Andrés, pero nunca regresó, y su celular está apagado desde hace horas. Andrés se acercó desde el fondo de la casa. Su rostro cambió en cuanto escuchó las palabras. ¿Desaparecida? ¿Cómo que desaparecida? Yo no quedé de verla hoy. Lo juro, abuela. Laura nos miró con rabia, pero también con algo que jamás pensé ver en ella. Miedo. Le prohibí que lo volviera a ver. Le grité. Le dije cosas horribles. Y ahora no sé si fue por eso que se fue. Su voz se quebró. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ya fuiste con la policía? Claro que sí. Pero me dijeron que tiene 19 años, que probablemente se fue con amigas. Pero no, yo la conozco, Carmen. Isabela no desaparece así. Andrés corrió por su celular y empezó a marcarle una y otra vez. Nada. Apagado. Tiene que haber dejado algo. Una nota, un mensaje, algo, dije. Ya con el alma Laura en vilo. Nos miró de pronto con ojos distintos. Necesito saber la verdad, dijo. Todo lo que pasó entre tú y Carlos. Todo lo que has callado. Era como si las décadas de odio se hubieran desplomado de un solo golpe. Como si por primera vez estuviéramos del mismo lado. El lado del miedo. Nos sentamos en la sala. Los tres. La vieja carta de Carlos aún estaba sobre la mesa. Yo no sabía que esa carta existía, dijo Laura, leyéndola. Dios mío. Carlos la escribió ¿Sí? Antes de morir. Y nunca llegó a mis manos, respondí. Alguien se encargó de ocultarla. Tal vez mi madre, tal vez tu padre. Laura asintió lentamente. Luego sacó algo de su bolso, una pequeña libreta de tapas duras, desgastada por los años. Mi hermano llevaba este diario. Nunca lo abrí. Pensé que si lo hacía, dolería más. Pero ahora, tal vez ahí esté la clave. La abrimos juntas. Y en la tercera página, el primer golpe, Rafael Gutiérrez no vino solo. Lo seguían 2 hombres. Uno de ellos llevaba la chaqueta de los Pérez. No era un trato, era una emboscada. ¿Qué demonios?, susurró Laura. Andrés nos miraba en silencio, como si estuviera descubriendo que su historia de amor era solo una hebra más en una telaraña vieja y venenosa. Seguimos leyendo. En cada página, nuevas piezas encajaban en un rompecabezas oscuro. Peleas por agua, acuerdos rotos, traiciones entre familias que fingían honor mientras se mataban por poder. Y entonces, en la página 11, apareció una anotación escrita en otro color. Si algo me pasa, fue por don Hilario Pérez. Él sabe todo. Él me amenazó. Los 3 nos quedamos en silencio. Ese nombre, Hilario Pérez. ¿Ese viejo no se había muerto?, preguntó Andrés. No, vive en la sierra, aislado. Nadie lo visita, respondí. Laura se puso de pie con determinación. Vamos a buscarlo, esta misma noche. Si Isabela se metió en algo, él puede saberlo. Pero justo cuando íbamos a salir, sonó el celular de Andrés. Número desconocido. Atendió temblando. Bueno, ¿Isabela? Y entonces lo escuché a él, el que hablaba del otro lado. Si quieren volver a verla viva, dejen de escarbar donde no deben. Andrés se quedó paralizado con el celular en la mano. Yo me acerqué despacio, intentando captar la voz del otro lado, pero ya había colgado.
¿Qué dijo?, preguntó Laura, con la cara pálida. Dijo que si queremos volver a verla viva, dejemos de escarbar donde no debemos. El silencio fue inmediato. Nos miramos los tres, entendiendo que esto ya no era un simple drama familiar. Estábamos metidos en algo mucho más oscuro, algo que, por décadas, había estado enterrado y que ahora estaba despertando. Tenemos que denunciarlo, dije, levantándome. ¿Y decir qué, Carmen? ¿Que nos llamó un número oculto y nos amenazó por leer una libreta de hace 40 años? Respondió Laura, casi gritando. Andrés se sentó, tapándose la cara con las manos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que encontrarla. Y solo hay un nombre que nos puede llevar a algo, dije. Hilario Pérez. Laura respiró hondo. Entonces vámonos ya. Tengo el coche afuera. Sé cómo llegar a su rancho, pero te advierto, Carmen, ese hombre es una fiera vieja. No recibe visitas, no quiere hablar con nadie. Pues tendrá que hablar, dije, con una determinación que ni yo sabía que tenía. Subimos al coche en plena madrugada. El camino a la sierra era de tierra, con curvas cerradas y niebla espesa. Yo no dejaba de pensar en Isabela, en si estaría bien, en si estaba sola o si alguien la tenía retenida. Laura conducía en silencio, como si cada curva la acercara no solo a Hilario, sino también a los fantasmas que llevaba cargando desde su juventud. Cuando llegamos, el rancho parecía abandonado. Un portón de madera viejo, medio abierto. Todo estaba oscuro. Andrés fue el primero en bajar. ¿Estás seguro que aquí vive?, preguntó. Vive, aunque parezca un muerto. Hilario sigue respirando, dijo Laura. Empujamos el portón y entramos. El aire era espeso y había un olor extraño, como a leña mojada mezclada con encierro. Tocamos la puerta de la casa principal. Nadie respondió. Laura golpeó más fuerte. ¡Hilario! Sabemos que estás ahí. De pronto, un ruido seco adentro, como una silla cayendo. Luego, una voz grave. Lárguense. No tengo nada que decirles. Es sobre lo que pasó hace 40 años, sobre Rafael Gutiérrez, grité. Silencio. Y sobre Isabela Rivas, añadió Andrés. Unos segundos después, la puerta se abrió con un chirrido lento. Hilario Pérez estaba ahí, más viejo de lo que imaginaba, el rostro curtido, la cicatriz en el cuello aún visible. Los ojos, vacíos, pero llenos de historia. Ya sabía que algún día iban a venir, dijo. Pero no pensé que vendrían los tres juntos. Nos dejó pasar. La casa olía a tabaco, encierro y aceite viejo. Nos sentamos frente a él, que apenas podía moverse sin arrastrar una pierna. ¿Dónde está Isabela?, preguntó Laura sin rodeos. Él la miró con una mueca que parecía una sonrisa torcida. ¿Isabela? No tengo idea, pero si desapareció, es porque tocaron algo que no debían. ¿Entonces sabes lo que está pasando?, le insistí. Hilario encendió un cigarro, aspiró profundo y dijo: todo empezó con esa maldita tierra que ustedes pelean desde hace generaciones, y con un cadáver que nadie quiso enterrar. La frase cayó como un trueno dentro de esa casa podrida. ¿Un cadáver?, pregunté, sintiendo que la sangre se me congelaba. Hilario se reclinó en su vieja silla, soltando humo por la nariz, como si eso lo ayudara a sostener el peso de su memoria. Sí, el que mataron aquella noche en el río. No fue solo tu tío, Carmen. Hubo otro hombre, uno que nadie reportó, uno que yo mismo ayudé a desaparecer. Laura se puso de pie de golpe. ¿Estás diciendo que hubo otro muerto y que ustedes lo ocultaron? ¿Quién era? Un tal Felipe Duarte, un forastero, respondió Hilario con voz ronca. Decía que era de Chihuahua, pero hablaba como del sur. No sé quién lo mandó, pero llegó al pueblo unas semanas antes del asesinato. Dijo que venía a comprar tierra, pero yo lo vi hablando con Rafael y con tu padre, Carmen. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Mi padre no estaba en el rancho esa noche. Siempre dijo que no tenía nada que ver. Hilario soltó una risa seca. Tu padre organizó esa reunión, Carmen. Lo sé porque me mandó a vigilar desde el monte. Me pagaba con botellas de mezcal y unos cuantos billetes sucios. Yo era joven, bruto, y necesitaba el dinero. Laura lo interrumpió. ¿Y cómo murió ese tal Felipe?,
Hilario apagó el cigarro contra la mesa, dejando una marca negra en la madera. Fue un accidente, una pelea que se salió de control. Pero cuando vi el cuerpo, ya era tarde, estaba muerto. Tu tío gritaba que eso no era parte del trato, que iban a culparlo a él, que tenían que hacer algo. Andrés escuchaba con los ojos bien abiertos. ¿Y qué hicieron? Hilario nos miró con una frialdad espantosa. Lo enterramos, en el viejo campo de Agave. Sin nombre, sin cruz, nadie lo buscó, nadie preguntó por él. Se volvió parte de la tierra. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y tú crees que todo esto, lo de Isabela, tiene que ver con ese cadáver? Hilario se levantó con dificultad. Caminó hasta una alacena y sacó una vieja caja metálica. No lo creo, lo sé. La abrió frente a nosotros. Dentro había fotos viejas, recortes de periódico y una cosa que me paralizó. Una cadena con un dije en forma de cruz, idéntico al que llevaba Carlos Rivas. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté, sintiendo que el mundo se me deshacía en los pies. Carlos lo dejó aquí. Un día vino, después de la muerte de tu tío, y me pidió que lo ayudara a irse del pueblo. Me rogó que lo escondiera. Dijo que estaba amenazado, que alguien sabía que había estado en el río esa noche. Laura estaba pálida. ¿Y se fue? Hilario negó con la cabeza. No, nunca llegó a tomar el tren, desapareció esa misma noche. Y la verdad, Carmen, es que yo creo que Carlos también fue asesinado. Mi garganta se cerró, no podía hablar, no podía respirar. Hilario nos miró, como si por fin hubiera descargado el infierno que cargaba hace medio siglo. Ustedes creen que esto es una historia de amor, pero es una historia de sangre, de traición, de pactos que nunca se cumplieron. Andrés tragó saliva. ¿Y quién más lo sabe? Hilario suspiró profundo y con voz baja dijo: solo una persona podría estar moviendo los hilos ahora. Alguien que se desapareció por años y volvió hace poco. El hijo de Felipe Duarte. ¿El hijo de Felipe Duarte?, repetí, tratando de procesar esas palabras. Hilario asintió lentamente. Se llama Elías. No sé si es su verdadero nombre, pero así se presentó cuando vino a buscarme hace un par de meses. Alto, moreno, con una cicatriz aquí, señaló su ceja. Dijo que venía a ajustar cuentas. Laura me miró con los ojos abiertos como platos. ¿Tú sabías algo de esto? Negué con la cabeza, sintiéndome más perdida que nunca. Nunca había escuchado ese nombre. Jamás supe que Felipe tenía un hijo. Pues ahora lo sabes, dijo Hilario. Y lo peor es que él sabe todo. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién cayó? Dijo que venía a sacar a la luz lo que el pueblo se empeñó en enterrar. ¿Y crees que él tiene a Isabela?, preguntó Andrés con la voz rota. Hilario encendió otro cigarro, como si no pudiera hablar sin humo en los pulmones. Si ella estuvo hurgando, si preguntó por ti, por Carlos, por la historia, entonces sí. Es probable que Elías la haya tomado como advertencia. Yo apreté los puños. ¿Dónde lo podemos encontrar? No lo sé, respondió. La última vez que lo vi fue en la cantina del Puerto Viejo. Preguntaba por los Gutiérrez y los Rivas. Decía que iba a hacerlos pagar, a todos. Laura se levantó de golpe. Entonces vamos. Ahora, Andrés la detuvo. Abuela, no. Si ese tipo es peligroso, no podemos ir así como así. Tenemos que pensar. Yo me acerqué a Hilario. ¿Tienes algo más? ¿Algo que nos pueda ayudar a encontrarlo? El viejo dudó, pero luego sacó una hoja doblada de la caja. Dijo que iba a quedarse unos días en un viejo motel, El Silencio, en la carretera rumbo a Cuautla. Andrés la tomó de inmediato. Yo voy. Tú no vas solo, grité. Si ese hombre es quien creemos, podría hacerte daño. Pero Andrés ya había tomado una decisión. Vi en sus ojos la misma determinación que Carlos tenía cuando éramos jóvenes. La misma rabia, el mismo fuego. Isabela es mi vida, abuela. Y si algo le pasa, no me lo voy a perdonar. Yo asentí. Laura me miró. ¿Sí? Vamos juntos. Todos. Nos despedimos de Hilario. Le prometí que, si salíamos vivos de todo esto, su secreto quedaría enterrado para siempre.
Él solo asintió con los ojos apagados. Cuando subimos al coche, la madrugada estaba por deshacerse. El cielo gris comenzaba a teñirse de un naranja pálido. ¿Y si no está ahí?, preguntó Laura, encendiendo el motor. Entonces seguimos buscando, dije, hasta encontrarla. Condujimos durante casi 2 horas hasta llegar al viejo motel. Era un lugar miserable, con pintura descascarada y un letrero parpadeando. La recepción estaba vacía. Andrés bajó primero y golpeó el mostrador. ¿Hay alguien aquí? Una mujer mayor, ojerosa, salió de una puerta lateral. ¿Buscan cuarto? No, buscamos a alguien que se hospedó aquí. Elías Duarte. O Elías algo. Ella nos miró y bajó la voz. Se fue hace 2 días, pero dejó solo esto. un nombre escrito Nos con entregó letras un grandes. sobre. Andrés sin remitente. Gutiérrez. Andrés se quedó mirando el sobre como si le quemara las manos. Nadie se atrevía a hablar. Laura y yo apenas respirábamos. Ábrelo, le dije, tratando de mantener la calma. Andrés rompió el papel con cuidado. Dentro había una sola hoja doblada en 2. La desplegó y al verla se le borró el color del rostro. ¿Qué dice?, pregunté. Tardó unos segundos en poder responder. Dice: no Si traigas quieres a verla, nadie ven esta solo. noche en el campo de Agave, donde empezó todo, y al final está firmado: E. Duarte. Laura se llevó las manos al rostro. Ese maldito, es una trampa. Claro que lo es, dije. Pero no tenemos otra opción. Si él tiene a Isabela, no va a esperar mucho. Andrés me miró con los ojos llenos de fuego. Voy a ir, abuela. No me importa lo que digas. No vas solo, le respondí, firme. Pero él negó, con esa misma obstinación que siempre me recordó a su abuelo. Si me ve contigo, puede hacerle daño. Ya dejó claro que quiere hablar conmigo. Tiene que ser así. Laura se acercó y lo tomó del brazo. Andrés, escúchame. Si vas, podrías no regresar. Y si no voy, Isabela podría morir, replicó él, con una voz que se me clavó en el alma. No supe qué decir. A veces el amor es así. Un fuego que no se apaga aunque te esté consumiendo. Lo vi salir del motel, decidido, con la nota en la mano. Sabía que no podría detenerlo, pero tampoco pensaba quedarme cruzada de brazos. Esperé unos minutos, fingiendo que aceptaba su decisión, hasta que el motor de su coche se perdió entre los árboles. Entonces miré a Laura. «Vamos a seguirlo», le dije. Ella asintió sin dudarlo. «Claro que sí. No pienso perder a otro nieto». El sol ya se ocultaba cuando llegamos al campo de Agave. Las plantas se extendían hasta el horizonte como cuchillos verdes, y el aire olía a tierra húmeda y mezcal viejo. A lo lejos, el coche de Andrés estaba detenido, con las luces encendidas. Nos acercamos con cautela, apagando el motor. «Ahí está», susurró Laura. «Pero no está solo». Entre las sombras vimos a un hombre alto, con una chamarra de mezclilla y una cicatriz cruzándole el rostro. Era exactamente como lo había descrito Hilario. Elías Duarte. Estaba frente a Andrés, sosteniendo una linterna y una pistola vieja. «¡Suéltala!», gritó Andrés, temblando pero valiente. Elías se rió. «Tranquilo, muchacho. No vengo a matarte, todavía. Solo quiero que escuches lo que tu familia calló por medio siglo». Nos mantuvimos escondidas, sin atrevernos a movernos. El viento helado me erizaba la piel. Todo parecía suspendido, como si la tierra misma contuviera la respiración. Elías se acercó a Andrés y le lanzó algo al suelo. Un pequeño medallón oxidado. «¿Lo reconoces?». Andrés lo levantó. Lo miró unos segundos y palideció. «Es el mismo que traía mi papá cuando murió», dijo, con voz rota. Elías asintió con una sonrisa triste. «Exacto, porque tu papá no murió como te dijeron. No fue un accidente. Lo mataron». «¿Qué dijiste?», preguntó Andrés, con la voz temblando. Elías dio un paso al frente, iluminando su propio rostro con la linterna. Su mirada era dura, pero había algo más detrás. Tristeza, tal vez. «Tu padre no murió en un accidente, Andrés. Lo mataron porque intentó hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Sacar la verdad». «Eso no es cierto», replicó Andrés,
retrocediendo. Mi papá murió en la carretera, camino al rancho. Chocó con un camión. Eso dijeron todos. Elías sonrió amargamente. Eso dijeron, sí. Pero la versión oficial la escribió el mismo que mandó callar a tu abuela durante décadas. Desde las sombras, Laura y yo conteníamos la respiración. No podía seguir oyendo más, pero tampoco podía detenerlo. ¿Quién?, preguntó Andrés. Dime quién lo mató. Elías apuntó con la linterna hacia el campo, a lo lejos. Tu abuelo, don Ernesto Gutiérrez. Sentí un golpe en el pecho. Mis rodillas casi cayeron al suelo. No, no podía ser. No, Ernesto. No el hombre con quien compartí toda mi vida, el padre de mi hijo, el abuelo de Andrés. Andrés se quedó mudo, los labios entreabiertos, los ojos llenos de rabia. Eso es mentira, no lo conoces. Mi abuelo era un buen hombre. Elías lo miró con lástima. Era un hombre de poder. Y el poder pudre todo lo que toca. Él y mi padre hicieron un trato sucio. Pero cuando tu papá se enteró, quiso denunciarlo. Y por eso lo sacaron del camino. Yo tenía 9 años cuando lo supe. He pasado mi vida esperando este momento. ¿Y qué tiene que ver Isabela en todo esto?, gritó Andrés. Elías bajó la linterna. Ella se metió donde no debía. Fue a ver a Hilario, igual que ustedes. Le contó que tú tenías la carta de Carlos, y cuando él me avisó, supe que todo iba a repetirse. Otra vez los Gutiérrez, otra vez los Rivas, y otra vez un inocente pagando por lo que hicieron los viejos. Andrés dio un paso hacia él. ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? Está bien, dijo Elías con calma, pero eso depende de ti. Vas a ayudarme a contar la historia completa. Vas a enfrentar a tu abuela y vas a hacer que diga la verdad frente a todos. Si lo haces, te la devuelvo. Mi corazón se partió. Andrés bajó la cabeza. No sabía qué hacer. Yo ya no podía quedarme escondida. Salí de entre los agaves y grité: «¡Basta ya, Elías! Esto no va a resolver nada». Elías giró la linterna hacia mí, sorprendido. Sabía que estabas aquí, siempre Carmen, que no podrías quedarte callada, como antes. No tienes idea del daño que estás haciendo, le dije con la voz firme. Yo amé a tu padre. Lo amé de verdad. No sabía lo que había pasado hasta que fue demasiado tarde. Elías se quedó inmóvil. Por un instante, el odio se transformó en algo más. Entonces tú eras la muchacha de la que él hablaba, la que lo traicionó. No lo traicioné, susurré. Me amenazaron con matarlo si seguíamos viéndonos. Y luego me hicieron creer que había huido. Elías apretó la mandíbula. Mentira. No. Me acerqué, despacio. Tu padre murió por culpa de los hombres que controlaban todo. Pero no fue Ernesto quien lo mató. Fue alguien peor, alguien que aún vive. Elías levantó la pistola. ¿Quién? Y entonces, detrás de nosotros, una voz profunda y ronca resonó en la oscuridad. Yo. La voz retumbó en la oscuridad como un trueno maldito. Todos volteamos al mismo tiempo. Desde la entrada del campo, caminando con dificultad, apareció una figura que creí muerta hace años. Don Hilario Pérez. Cojeaba, apoyándose en un bastón viejo. Su rostro estaba desencajado, pero sus ojos brillaban con algo más que arrepentimiento. ¿Tú?, dije, con un hilo de voz. ¿Qué estás haciendo aquí? Hilario levantó la mano temblorosa. No podía dejar que esto siguiera. No después de todo lo que callé. Elías bajó la pistola, desconcertado. ¿Fuiste tú quien mató a mi padre? Hilario asintió despacio. Sí, y también maté a Carlos Rivas. Me sentí desfallecer. Andrés me sostuvo de un brazo antes de que me derrumbara. ¿Por qué?, pregunté con la voz ahogada. Éramos niños. Carlos no tenía nada que ver. Hilario bajó la cabeza. Me dieron órdenes. Ernesto Gutiérrez me pagó para que hiciera lo que nadie más todo lo que pudiera ensuciar su nombre. Tu tío Rafael, Felipe Duarte, Carlos, todos eran piezas que amenazaban su poder. Elías apretaba los dientes, su respiración agitada. ¿Y por qué hasta ahora lo dices? Porque quiero morirme limpio, contestó Hilario. Porque esta culpa ya no me deja dormir, porque
También tengo nietos, y no quiero que paguen por mis pecados. Laura se acercó a él con los ojos llenos de furia. «Maldito asesino, mi hermano». «Carlos, todo por dinero». «No solo por dinero», dijo Hilario, mirándola con tristeza. «También por miedo». Ernesto tenía a todos en la palma de la mano. Quien se le oponía, desaparecía. Yo no podía con tanto. La verdad se derramaba como sangre abierta, y el suelo parecía tragarse los recuerdos, los años, los silencios. «¿Y qué hiciste con Carlos?», pregunté con la voz quebrada. Hilario suspiró. «Lo llevé al pozo viejo. Le disparé por la espalda. Nunca me miró, nunca dijo nada. Y luego lo tapé con tierra y piedras, como si fuera un perro». El silencio se volvió insoportable. Elías bajó la mirada, como si todo su odio se hubiera roto en 1000 pedazos. «¿Y mi padre?». «Él murió luchando», dijo Hilario. «Me quitó el arma, me golpeó. Pero ya venía herido, solo tuve que empujarlo al barranco». «¡Eres un monstruo!», gritó Andrés. Hilario se mantuvo en pie, apenas, y entonces levantó su bastón y sacó un revólver oxidado escondido en la base. «Y por eso, hoy termina todo». Laura gritó. «¡No!», pero fue tarde. Se apuntó a la cabeza y jaló el gatillo. Clic. El arma estaba vacía. Hilario cayó de rodillas, llorando como un niño. «Ni eso puedo hacer bien», murmuró. Elías se le acercó, temblando. Le arrebató el arma, se la arrojó a Andrés y gritó. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, que pague como todos. Escuchamos un grito desgarrador, un grito femenino. Provenía del otro lado del campo de agave. «Andrés, socorro», era Isabela. «Es Isabela», gritó Andrés, echando a correr entre los agaves. Laura fue tras él, con una fuerza que no sabía que aún tenía. Yo me quedé unos segundos mirando a Hilario, que sollozaba en la tierra como un anciano perdido. Luego lo dejé atrás. Las plantas cortaban la piel como cuchillas. El viento silbaba entre los surcos. Y de nuevo, el grito. «¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí!». Seguimos la voz hasta una vieja bodega al fondo del campo, oxidada y cubierta de maleza. Andrés llegó primero. Forzó la cerradura con una piedra hasta que la puerta cedió de golpe. «¡Isabela!». Estaba amarrada a una silla, las manos entumidas, el rostro golpeado pero vivo. Apenas nos vio, rompió en llanto. Pensé que no iban a venir. Andrés corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas. «Te juro que no te voy a soltar nunca más». Laura cayó de rodillas a su lado, llorando mientras le desataba las muñecas. Yo miraba desde la puerta, con el alma colgando de un hilo. La luz de la linterna apenas iluminaba los rincones húmedos y polvorientos de aquel lugar. «¿Quién te hizo esto?», pregunté, acercándome. Isabela miró a Andrés, temblando. «No fue Elías. Él me encontró aquí. Me dijo que alguien más me había encerrado». «¿Quién?», insistió Laura. Isabela dudó. Luego bajó la mirada. «No lo vi bien. Solo escuché una voz. Era un hombre mayor, pero no era Hilario. Tenía acento de fuera. Dijo que los errores de los padres se pagan con los hijos». Nos miramos los tres. El rompecabezas no terminaba. «¿Puede ser otro Pérez?», preguntó Andrés. «O alguien más que estuvo involucrado y ahora quiere venganza». Sacamos a Isabela de ahí, cubriéndola con mi rebozo. Estaba débil, pero caminaba. Elías apareció entre los agaves, pálido. «¿Está bien?». «Gracias por no hacerle daño», le dijo Andrés, con sinceridad en la voz. Elías bajó la cabeza. «No soy como ellos». «Entonces, ayúdanos», le pedí. «Ayúdanos a terminar esto, a sacar la verdad». «¿Y luego qué?», respondió. «¿Creen que el pueblo va a perdonar? ¿Que la historia se olvida solo por contarla? Podamos detener el odio», dije. «Tal vez nuestros nietos no tengan que vivir con las mismas cadenas». Se quedó callado. Luego miró a Isabela. «Cuídala, Andrés. No dejes que la historia se repita». Y sin decir más, desapareció entre las sombras, como un fantasma que ya no tenía lugar en este mundo. Nos subimos al coche en silencio.
Andrés sostuvo a Isabela en el asiento trasero, susurrándole cosas dulces al oído. Laura y yo íbamos adelante. El campo de agave, sin decir se fue perdiendo a nuestras espaldas, pero la tensión seguía viva, como si algo más estuviera por estallar. Cuando llegamos al rancho, ya amanecía. Dejamos a Isabela en mi habitación, la acostamos y le dimos té con pan. Dormía profundamente. Andrés se sentó en la sala, los ojos clavados en el vacío. «Abuela», dijo, sin mirarme, «¿es verdad lo que dijo Hilario? ¿Mi abuelo mandó a matar a mi papá?» Yo tragué saliva. Lo supe hace años, la verdad, pero no podía decírtelo. Andrés. Me amenazaron. Me hicieron callar por el bien de la familia. Él asintió lentamente. «Entonces, voy a hacer lo que tú no pudiste». «¿Qué vas a hacer?», pregunté preocupada. Andrés se levantó, con una mirada que ya no era la de un nieto dulce, sino la de un hombre marcado por la verdad. «Voy a ir con el alcalde, con los periodistas, voy a contar todo. Andrés, eso va a destrozar a los Gutiérrez. A tu madre, a tu tío y a mí ya me destrozaron», dijo, saliendo de la casa sin mirar atrás. Andrés se fue sin desayunar, sin cambiarse, sin avisar a nadie. Solo se llevó la carpeta con la carta de Carlos, la libreta de Hilario y el sobre de Elías. Salió decidido a romper con medio siglo de silencio. Laura y yo nos quedamos en la sala, con las manos en el regazo y los ojos perdidos. «¿Crees que lo escuchen?», me preguntó. «Pero no va a ser escucharlo. Van a intentar callarlo, igual que hicieron con nosotros». Laura apretó los labios. «A veces pienso que fuimos cómplices, Carmen, por quedarnos calladas, por permitir que otros escribieran nuestra historia». «Lo fuimos», respondí sin rodeos. «Pero ya no más». Subí a ver a Isabela. Dormía profundamente, pero su cuerpo temblaba en medio de las cobijas. Le puse una manta más y le besé la frente. Era tan joven, tan parecida a mí cuando creía que el amor podía con todo. Pasaron 3 horas, 4, y nada de Andrés. Empecé a preocuparme. Lo llamé. No contestó. Le mandé mensajes, sin respuesta. Laura caminaba de un lado a otro como leona enjaulada. «Esto no me gusta. No tarda tanto en hablar con el alcalde. Voy a ir al ayuntamiento», le dije. «Tú quédate con Isabela». Salí en mi camioneta, manejando a toda prisa. Al llegar, el edificio estaba cerrado. Golpeé la puerta hasta que un guardia salió. «Busco a mi nieto, Andrés Gutiérrez. Venía a ver al alcalde». El hombre me miró raro. «Nadie vino hoy. El alcalde está en Morelos, en una reunión. Regresa hasta el lunes. ¿Estás seguro?» «Más que seguro, señora». Sentí que el estómago se me revolvía. Algo no andaba bien. Intenté llamar otra vez. Nada. Entonces decidí ir a la comandancia. Si Andrés había intentado denunciar, tal vez alguien lo había detenido. Pero cuando llegué, encontré el lugar vacío. Solo estaba el comandante Ortega, un viejo conocido de la familia. «Ortega, necesito tu ayuda. Mi nieto desapareció esta mañana». Me miró con desconfianza. «¿Andrés? ¿Qué hizo?» «Nada. Venía a denunciar un crimen. Lo que le pasó a su padre. Tenemos pruebas, cartas, una confesión de Hilario Pérez. Ortega me hizo pasar a su oficina». Carmen bajó la voz. «No sé cómo decirte esto, pero si tu nieto fue con esas pruebas a algún lado, está en peligro». «¿Por qué?» «Porque hay gente en este pueblo que ha vivido de ese silencio. Gente que no va a permitir que el apellido Gutiérrez caiga en la boca de todos, ni el de los Pérez, ni el de nadie. ¿Estás encubriendo a alguien, Ortega?» «Estoy intentando protegerte», gritó. «Ya se llevaron a tu nieto. El mundo se me cayó encima». «¿Qué estás diciendo?» «Lo interceptaron hace 1 hora en la carretera. Lo metieron en una camioneta negra. Iban armados». «¿Quién? ¿Dónde está?» «No lo sé. Pero si quieres volver a verlo, no vayas a la prensa. No hagas ruido». Sentí que me faltaba el aire. Andrés, mi niño, mi nieto, el que solo quería decir la verdad. «¿Y qué quieres que haga? ¿Esperar sentada mientras lo matan?» Ortega me miró fijamente. «No, quiero que encuentres a doña Rosalía. Ella sabe más de lo que aparenta».
¿Rosalía la curandera? Sí, ella estuvo presente el día en que todo comenzó, y ha guardado secretos por años. ¿Y tú por qué no vas? Porque si yo me acerco, me matan. Salí de ahí con el corazón hecho trizas, las manos temblando y un solo pensamiento en la mente. No voy a perder a Mandrés, no esta vez. La casa de doña Rosalía estaba en la parte alta del cerro, al borde del pueblo, donde los caminos se vuelven polvo y las gallinas caminan libres entre las piedras. No había ido ahí en más de 20 años. Toqué 3 veces la puerta de madera. No contestó nadie. Iba a tocar otra vez cuando la puerta se abrió sola, como si me estuviera esperando. «Pasa, María del Carmen», dijo su voz ronca desde el fondo. «Ya sé a qué vienes». Entré temblando. El olor a incienso y hierbas secas me golpeó en la cara. El lugar parecía congelado en el tiempo. Paredes de adobe, veladoras encendidas, santos con ojos que parecían vivos. «¿Dónde está Andrés?», le pregunté sin rodeos. Doña Rosalía no respondió de inmediato. Estaba sentada en su silla mecedora, con una manta sobre las piernas y una mirada que me atravesaba el alma. «Tú ya sabes la respuesta, Carmen. El pasado ha vuelto a cobrar su deuda. No me vengas con acertijos. Mi nieto está en peligro. Y lo estará más si no cierras ese ciclo», dijo, señalando una caja de madera sobre el altar. Ahí dentro está lo que ocultaron por décadas, la pieza que falta. Me acerqué, dudando. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había una medalla antigua, 2 cartas dobladas y una fotografía que me heló la sangre. No puede ser. Era una foto en blanco y negro. Se veían 3 hombres, mi padre, el padre de Laura y Felipe Duarte, juntos, sonriendo, firmando un papel. «¿Qué es esto?» «Es el pacto original», dijo Rosalía. «El acuerdo que originó toda esta guerra. Ellos vendieron tierra ajena, y luego, cuando uno quiso hablar, lo silenciaron. ¿Y cuál de ellos lo traicionó?» «Todos lo hicieron», respondió ella con una tristeza profunda. «Pero el que se encargó de desaparecerlo fue tu padre, Carmen». Me derrumbé en una silla. «No puede ser. Mi padre murió sin decir nada. Murió lleno de pecados. Y ahora tú estás pagando el precio. ¿Y Andrés? ¿Dónde lo tienen?» Rosalía cerró los ojos. «Está en la antigua mina, donde llevaban a los que hablaban de más, donde los hacían desaparecer sin dejar rastro». Me levanté de golpe. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo estuve ahí. Yo vi cómo mataron a Felipe. Y me callé». «¿Y por qué no dijiste nada?» «Porque tenía una hija enferma. Me ofrecieron dinero a cambio de mi silencio. Elegí salvarla y cargar con la culpa. La miré con el alma rota. ¿Puedes llevarme a la mina?» «No, pero te puedo decir cómo llegar. Tendrás que ir con cuidado. Y sola. Si alguien más va, anoté las indicaciones en una servilleta». Tomé la caja con las pruebas y salí corriendo sin mirar atrás. Cuando bajaba del cerro, sentí una punzada en el pecho, como si algo estuviera por romperse para siempre. En el camino de regreso al rancho, llamé a Laura. «Prepárate, ya sé dónde está Andrés, voy por él». «¿Y qué quieres que haga?» «Consigue una grabadora. Vamos a contarle al pueblo todo. Pero primero, voy a sacarlo con vida». La antigua mina de San Bartolo estaba abandonada desde los años 70. Decían que ahí se habían perdido trabajadores, que hubo derrumbes, gases tóxicos. Pero también decían que, durante años, se usó como escondite para cosas que el pueblo no quería ver. Y para gente que no debía hablar. Conducía sola por un camino angosto, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en el horizonte. Cada curva me acercaba más al infierno. El sol caía cuando por fin llegué. El lugar era más desolado de lo que recordaba. Tierra agrietada, escombros oxidados y una entrada a la mina sellada con láminas viejas. Bajé del coche con la caja en brazos y el corazón reventando en el pecho. Toqué la lámina con la palma abierta. Nada. «¡Andrés!», grité. «¡Soy yo! ¡Abre, por favor!». Esperé. Silencio. Golpeé más fuerte, 3 veces. Y entonces
Escuché algo al fondo, un golpe, luego otro, como si alguien rascara con las uñas una puerta cerrada. Se oyó una voz apagada. Andrés. Empecé a arrancar la lámina con una barreta que encontré entre los escombros. Me raspé las manos, me corté los dedos, pero no me importó. Una a una, las hojas se desprendían, hasta que vi el interior, un pasillo angosto y oscuro. Entré sin pensarlo, guiándome con una lámpara pequeña. Andrés, sigue mi voz. Aquí, dijo, más cerca. Lo encontré al fondo. Tenía el rostro hinchado, a una viga con los labios partidos, pero los ojos seguían llenos de vida. Abuela. Shh. Tranquilo. Ya estoy aquí. Ya pasó. Corté las cuerdas con una navaja que llevaba en el bolso. Él apenas podía moverse. ¿Quién te hizo esto?, le pregunté. No sé. Me encapucharon. Escuché dos voces. Hombres. Uno dijo que tenía que aprender la lección, que el apellido Gutiérrez debía quedarse en silencio. Pues se equivocaron, le dije, ayudándolo a levantarse. Ya basta de silencio. Lo saqué de ahí como pude. Nos arrastramos entre piedras y polvo hasta llegar al coche. Lo ayudé a sentarse, le di agua, lo cubrí con una cobija. Antes de arrancar, le mostré la caja. ¿Qué es eso? La verdad, el pacto original, pruebas, fotos, cartas, todo. Andrés la miró como si hubiera encontrado un tesoro. Esto es suficiente para destruir a todos los que nos quisieron callar. Y también para limpiar el nombre de tu padre, le dije. Y el de Carlos. Y el de todos los que murieron sin justicia. Andrés se echó a llorar. Gracias, abuela. Yo también lloré, pero no de dolor. Era alivio, era rabia, era todo lo que me había tragado durante décadas. Cuando llegamos al rancho, Laura nos esperaba con un grabador de voz, una cámara vieja y algo que no esperaba ver: periodistas. ¿Qué es esto?, pregunté. Ya no vamos a callar, Carmen. Yo también estoy lista. Andrés miró la cámara y dijo con voz firme: Mi nombre es Andrés Gutiérrez. Y hoy voy a contarles cómo mi padre fue asesinado y cómo mi propia familia lo ocultó. Pero justo cuando comenzaba a hablar, uno de los periodistas recibió una llamada. Atendió y su rostro se puso blanco. ¿Qué pasó?, le pregunté. El hombre bajó el celular. Hilario Pérez apareció muerto esta tarde. Le dispararon en la sien. Y dejó una nota con su firma. Un silencio espeso fue inmediato, que se metía por los poros y dolía como si alguien hubiera apagado el mundo de golpe. ¿Qué decía la nota?, pregunté, con un nudo en la garganta. El periodista bajó la mirada. Solo 2 palabras. Ya está. Laura se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. Andrés se quedó quieto, con los ojos clavados en el suelo. Yo solo cerré los ojos. ¿Estás segura que fue suicidio?, preguntó Andrés. El reportero negó con la cabeza. Lo encontraron en su casa, sentado, con la pistola en la mano, pero la puerta estaba forzada, y la nota no está firmada con su letra habitual. Parece una firma falsa. Aún no hay confirmación oficial, pero hay dudas. Lo silenciaron, dije sin pensarlo. Laura apretó los labios. Lo mataron para evitar que alguien más hable, para cortar la cadena. Pues ya es tarde, dijo Andrés, levantando la cabeza. Yo voy a hablar, y no van a callarme. Tomó aire, miró a la cámara y comenzó a relatar toda la historia, desde el romance de sus bisabuelos hasta la muerte de su padre. Habló de Carlos, de Felipe Duarte, de los pactos corruptos, de Hilario, de Isabela y de mí. Yo lo escuchaba con el alma rota, pero también con un orgullo que me quemaba en el pecho. Y todo esto pasó en nombre del honor familiar, concluyó. Pero ya no más. Yo no voy a cargar con los crímenes de los que vinieron antes. Yo elijo el amor. Los periodistas lo miraban impresionados. Tomaron fotos de las cartas, de la caja, de la libreta de Carlos, grabaron cada palabra. Isabela bajó de mi habitación poco después. Al verla, todos se quedaron en silencio. ¿Eres tú la nieta de Laura Rivas?, le preguntó un reportero. Sí, respondió ella, y estoy orgullosa de serlo, pero también estoy enamorada de un Gutiérrez,
Y si nuestros abuelos no pudieron, nosotros sí vamos a luchar por lo que sentimos. Los flashes iluminaron el cuarto. Por primera vez en años, sentí que estábamos dejando una marca que no se podía borrar. Pero la tranquilidad duró poco. Esa misma noche, alguien lanzó una piedra al ventanal del rancho. Un papel atado con cinta cayó entre los vidrios rotos. Lo abrimos. Era un recorte de periódico antiguo. Gutiérrez y Rivas firmaron convenio histórico para explotación de tierras comunales. Y detrás, con letra roja, decía: «Si siguen hablando, los vamos a enterrar como a los otros». Andrés lo leyó en voz alta. Luego se quedó en silencio. Laura lo tomó del brazo. «No tienes que seguir. Ya hiciste suficiente». «No», dijo él. «Esto no se va a detener. Van a venir por mí, por ti, por Isabela, si no acabamos con esto de una vez». «¿Y cómo, Andrés? ¿Cómo se acaba con un odio de generaciones?» Él me miró. «Con más verdad, con más coraje, y con algo que no tuvieron ellos». «¿Qué?» «Amor, del bueno, del que no se esconde». Lo abracé, fuerte, como si pudiera protegerlo del mundo entero con mis brazos viejos. Pero sabía que lo peor aún no había llegado, porque esa noche, cuando ya todos dormían, me llegó un mensaje anónimo al celular. Decía solo esto: «Tú sabes quién falta por pagar, y tú también sabes dónde está enterrado». El mensaje me cayó como una piedra en el pecho. «Tú sabes quién falta por pagar, y tú también sabes dónde está enterrado». No había remitente, número desconocido, ni foto de perfil, y sin embargo, tenía razón. Sabía exactamente a quién se refería. A Carlos, no a Felipe Duarte, no a mi padre, no a Hilario, a Carlos Rivas, el hombre que amé, que creí perdido, y que, según Hilario, estaba sepultado en el Pozo Viejo, el mismo que fue tapado y olvidado hace décadas, como si nunca hubiera existido. No dormí esa noche. El mensaje me daba vueltas como un enjambre en la cabeza. A las 5 de la mañana me levanté sin hacer ruido. Tomé la lámpara, una pala y una botella de agua. Salí del rancho sin que nadie me viera. Conduje hasta el terreno baldío donde alguna vez estuvo el pozo. Todo estaba igual y a la vez distinto. Ahora había maleza, árboles torcidos y una cerca caída. Pero yo conocía cada centímetro. El suelo estaba seco, cuarteado. Me arrodillé y empecé a cavar. Al principio, la pala chocaba con piedras, luego con raíces, pero seguí. 1 hora, 2. El sol ya se alzaba cuando por fin la tierra cedió, y golpeé algo hueco, una tabla, vieja, apolillada. La aparté con cuidado. Debajo, una tela deshecha, casi polvo, y dentro de ella, algo brillante. Una medalla, la medalla de Carlos, la misma que me había regalado la noche en que nos besamos por última vez. La que decía: «Para mi Carmen, siempre tuyo». Se me doblaron las piernas. Lloré, como una niña, como una mujer rota, como una viuda sin tumba, pero no estaba sola. Escuché pasos detrás de mí. «Sabía que vendrías», dijo una voz rasposa. Me giré de golpe. Era don Santiago, el capataz viejo del rancho, retirado desde hacía años. Lo conocía desde que era niña. Había trabajado con mi padre, con mi esposo, con todos. «¿Tú sabías?», le pregunté. Él asintió. Lo vi dejar el cuerpo. Yo vi cuando Hilario me hice el ciego, como todos. ¿Y por qué ahora? Porque ya no aguanto cargar con esto, porque tengo pesadillas cada noche, porque tú mereces saber dónde llorar. Saqué la medalla y la apreté contra mi pecho. «¿Carlos murió aquí?» «Sí, pero no solo. Murió sabiendo que te amaba. Dijo tu nombre con el último aliento. Me lo pidió, que te lo dijera. ¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque me amenazaron, porque si hablaba, me mataban a mí también». Cerré los ojos. «¿Qué más sabes?». Santiago bajó la voz. «Sé que Carlos dejó algo más, una carta, una segunda carta, que Hilario escondió y que nunca entregó». «¿Dónde está?» «En la capilla vieja, detrás del altar, en la cruz hueca». «¿Tú la viste?». «La ayudé a esconder. Pero ahora creo que es hora de sacarla». Me levanté, temblando.
Cubrí la medalla con mi pañuelo y volví al coche en silencio hasta la antigua capilla de San Miguel, abandonada desde los años 90. Entramos entre polvo y telarañas. El altar seguía en pie, carcomido por el tiempo. Santiago fue directo a la cruz de madera. Golpeó 2 veces con la palma, un sonido hueco. Luego empujó con fuerza, y la madera cedió. Dentro, envuelta en un paño seco, estaba la carta. Mi nombre escrito en la cubierta, con la letra inconfundible de Carlos. «Aquí termina todo», susurró Santiago. La sostuve entre mis dedos, con el alma rota. Pero antes de abrirla, sonó mi celular. Era Andrés. Con voz entrecortada me dijo: «Abuela, entraron al rancho, se llevaron a Isabela, otra vez». «¿Qué dijiste?», grité al teléfono. «¿Cómo que se la llevaron otra vez?». «Abuela, entraron 2 hombres encapuchados, forzaron la puerta de atrás, me golpearon, no alcancé a ver nada. Solo escuché cuando ella gritó, y luego silencio». «¿Y tú estás bien?». «Sí, pero solo fue un golpe, no dejaron rastro». Cerré los ojos, apretando la carta de Carlos en la mano. «Voy para allá», colgué. Santiago me miró con preocupación. «¿Se la llevaron?», asentí. «Y esta vez no van a devolverla tan fácil». Volvimos al coche. En el camino, mi mente iba a 1000. ¿Quién podía estar detrás? ¿Elías? No. Él había cumplido su parte. ¿El alcalde? ¿Viejos socios de mi padre? No era venganza. Era miedo. Cuando llegué al rancho, Andrés tenía el rostro lleno de moretones. Isabela no estaba, la cama revuelta, una silla rota. «¿Viste a alguien más?», le pregunté. «No, pero dejaron esto», dijo, tendiéndome una nota. La leí en voz alta. «Si quieren que la chica viva, entreguen la carta, hoy, Capilla Vieja, sola, al anochecer». Nos miramos. «Saben que la encontramos», dijo Andrés. «Y saben que aún no la abrí». Me senté en la mesa. Respiré profundo. Puse la carta frente a mí. Y la abrí. La miré. El papel estaba amarillento, la tinta corrida en algunas partes, pero la letra de Carlos seguía firme, viva. «Mi Carmen, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a todo lo que vino después. Me obligaron a alejarme. Dijeron que si hablaba, si me acercaba, te matarían a ti. Mi corazón murió ese día, pero aún tenía algo por hacer. Guardé pruebas, fotografías, todo está en una caja de contratos, enterrada en el terreno que iba a ser nuestro. El terreno de la colina, donde soñamos con construir una casa. Si encuentras esa caja, podrás demostrar quién mandó a matar a tu tío. Y también quién ordenó mi ejecución. No fue solo tu padre, fue también el padre de Laura. Ellos 2 se aliaron, quisieron eliminar a Felipe. Pero la sangre de inocentes los perseguirá. Perdóname por no haber peleado más. Aún te amo. Siempre tuyo, Carlos». Terminé de leerla con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas. Andrés me tomó la mano. «Tenemos que ir por esa caja, y también a la capilla, a entregar la carta, como pidieron». «¿Qué vas a hacer, abuela?». Lo miré con los ojos encendidos. «Voy a hacer las 2 cosas. Vamos a cavar la verdad y a rescatar a Isabela, con pruebas, con todo. ¿Y si no la devuelven? Entonces esta historia termina como empezó. Con sangre, nos preparamos. Cargamos agua, una pala, linternas, el grabador y las cartas. Laura insistió en venir, pero la detuve. «Alguien tiene que quedarse si no volvemos». «No digas eso», me rogó. La abracé fuerte. «Cuida las pruebas. Si algo nos pasa, hazlas públicas». Nos fuimos, Andrés y yo, primero al terreno de la colina, el lugar donde alguna vez soñé con construir una casa con Carlos, el mismo donde nos besamos bajo los eucaliptos. «¿Aquí es?», preguntó Andrés. «Sí, justo aquí». Cavamos durante 1 hora. 2. Y entonces golpeamos algo. Una caja metálica, oxidada. La sacamos con cuidado. La abrí. Dentro había sobres, fotos, documentos sellados, una grabadora de cinta y algo más, una hoja con nombres, una lista. Y al final de esa lista, el nombre del alcalde actual. Dios mío,
susurró Andrés. Esto es enorme. Y ahora entiendes por qué se llevaron a Isabela. Nos subimos al coche y emprendimos el camino hacia la capilla. El cielo ya estaba oscuro. El aire pesaba. Andrés conducía en silencio. Yo sostenía la caja contra el pecho, como si fuera un hijo. ¿Estás lista para lo que viene?, me preguntó. No, pero igual voy. Cuando llegamos a la capilla, las velas estaban encendidas. Y en medio del altar, con las manos atadas y una venda en la boca, estaba Isabela. Isabela estaba sentada en una silla de madera, justo frente al altar de la capilla, con las manos atadas y la boca amordazada. Sus ojos estaban abiertos, pero llenos de miedo. ¡Isabela!, gritó Andrés, corriendo hacia ella. ¡Espera!, le dije, tomándolo del brazo. Mira bien. Miré alrededor. La capilla estaba vacía, sí, pero demasiado en silencio, demasiado limpia. Algo no cuadraba. Entonces, escuchamos una voz desde las sombras. Pónganla en el suelo, Carmen. La caja. La voz venía desde el rincón más oscuro del altar. Encendieron una linterna y apuntaron directo a nuestros ojos. Solo siluetas. 3 hombres, todos armados. ¿Quiénes son?, pregunté, firme. Uno de ellos dio un paso al frente. Llevaba sombrero y un pañuelo cubriéndole la cara. No importa quiénes somos, lo que importa es lo que traes. Andrés apretó los puños. Devuélvanos a Isabela y nos vamos. No tan rápido, muchachito, dijo el del sombrero. Queremos asegurarnos de que no hiciste copias. Las pruebas están en esta caja. Y son más de las que creen, dije yo, avanzando despacio. Hay nombres, contratos, grabaciones, y no solo de los muertos, también de los vivos, incluyéndolos a ustedes. «Basta de juegos», gritó otro. «Déjala y lárguense». Pero entonces Andrés se giró y pateó una de las bancas de la capilla con fuerza. Todo fue caos. Una de las veladoras cayó. Un arma se disparó. Isabela gritó. Yo me lancé al suelo con la caja en brazos mientras Andrés forcejeaba con uno de los hombres. El que disparó volvió a cargar su arma. Me apuntó. «Dame la caja o te mueres aquí mismo, vieja maldita». «Pues mátame, pero esta caja se va conmigo al infierno si hace falta», le grité con furia. Isabela logró soltarse la mordaza con los dientes. «No los dejen ganar». En ese instante se escucharon patrullas afuera, sirenas, voces. «Policía estatal, salgan con las manos arriba». Los hombres entraron en pánico. 2 huyeron por la puerta trasera. Uno intentó correr por el pasillo lateral, pero un agente lo derribó de un disparo no letal. Unos segundos después entró Ortega, el comandante, con 2 oficiales más. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Estás bien, Carmen?», asentí, temblando. «¿Cómo supiste?». Laura me avisó. Me envió tu ubicación y me mandó las fotos de los documentos. Andrés abrazaba a Isabela, cubriéndola con su chaqueta. «Gracias, comandante», dijo con la voz rota. «No me agradezcan aún», dijo Ortega. «Lo que viene ahora va a sacudir al pueblo entero». Los oficiales recogieron la caja como si fuera oro. Ortega la miró y murmuró. «¿Todo esto estaba enterrado?». «Carlos Rivas lo guardó», dije, «para que algún día alguien pudiera contar la verdad». Isabela me tomó la mano. «Gracias por no rendirse, doña Carmen». La abracé con fuerza. «Esto ya no es por mí, es por ustedes». Cuando salimos de la capilla, reporteros, los medios ya estaban ahí. Micrófonos, cámaras. Laura nos esperaba, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró. Rompimos la cadena. Andrés se acercó al micrófono y habló sin miedo. «Mi nombre es Andrés Gutiérrez, y esta es la historia que durante 50 años nuestro pueblo no quiso escuchar». Y mientras hablaba, yo miré al cielo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que Carlos me escuchaba. Pero en medio de todo eso, una sombra más se entregábamos la caja, nosotros. Un periodista se me acercó y me susurró. «Doña Carmen, encontramos algo más, una segunda lista, con nombres nuevos». «¿Qué nombres?». Él me miró a los ojos, con gravedad. «Uno de ellos es tu hijo». «¿Qué dijiste?», pregunté al periodista,
sintiendo que se me congelaba la sangre. Tu hijo, doña Carmen, el señor Esteban Gutiérrez, aparece en una segunda lista. Una que estaba guardada en el doble fondo de la caja. Acabamos de abrirla con los peritos. Sentí que me faltaba el aire. No puede ser. Esteban era un niño cuando todo esto pasó. No tiene sentido. Lo sé, pero esa lista no es del pasado, dijo el reportero. Es actual y está escrita a mano por alguien llamado E. Duarte. Andrés se acercó al escuchar mi voz quebrada. ¿Qué pasa, abuela? Yo no podía hablar. Solo lo miré, como si de pronto no supiera dónde estaba. Laura se acercó también. ¿Estás bien? ¿Mi hijo? Dije por fin. ¿Esteban está implicado? El periodista sacó una copia de la hoja. Era clara. Nombres, cantidades, fechas. Y ahí, en tinta negra, figuraba Esteban Gutiérrez, 2 millones. Silencio por terrenos de San Gregorio. Andrés leyó el papel, estupefacto. No puede ser. Mi papá murió por decir la verdad, no por ocultarla. Laura le tomó la mano. Tal vez no fue tu papá. Tal vez fue Esteban quien lo entregó. No, él gritó era Andrés. su hermano. Eso no es Siempre posible. dijo Que lo admiraba. Yo temblaba por dentro. Tenemos que hablar con él, dije. Ahora. Andrés se echó a correr hacia la camioneta. Yo apenas podía seguirle el paso. Laura nos alcanzó con esfuerzo. Subimos al vehículo y salimos rumbo al rancho de Esteban, a las afueras del pueblo. El camino fue un silencio cargado de dolor. ¿Y si es cierto?, preguntó Andrés, con voz quebrada. ¿Y si fue él quien vendió a mi padre? Entonces vamos a enfrentarlo, dije. Y va a tener que decirnos la verdad, aunque nos destruya. Llegamos a la finca de Esteban justo cuando el sol empezaba a bajar. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente, una tensión invisible. Golpeamos la puerta. Nada. Esteban, abre. Es urgente. Después de varios intentos, una mujer salió, la empleada de siempre. El señor no está. Salió temprano. Dijo que iba a Morelos, que tenía una reunión, gritó Andrés. No mientas. Sabemos que está escondido. Le juro que no sé dónde está, joven, respondió ella, temblando. Andrés dio media vuelta, furioso. Le pegó al poste del porche con la palma abierta. Cobarde, yo entré sin pedir permiso. Fui directo al estudio. Busqué entre sus papeles, entre los cajones, hasta que encontré algo. Un sobre, sin remitente, y dentro, un audio USB. Lo conectamos a mi grabadora portátil. La voz de Esteban llenó el cuarto. Si estás escuchando esto, madre, es porque ya no pude huir, porque todo se vino abajo. Sí, acepté el dinero. Sí, guardé silencio. No sabía que iban a matar a mi hermano. Solo quería proteger a mi familia, a ti, a Andrés. Pero me equivoqué. Y desde ese día no he vuelto a dormir. Me derrumbé en la silla. Andrés se quedó en shock. Laura tapó su boca con la mano. No soy inocente, pero tampoco soy un asesino. Yo solo firmé un silencio. Y ese silencio me ha costado todo. El audio terminó con un suspiro largo. Y luego, una frase que me partió el alma. Perdóname, Carmen. Perdóname, hermano. Perdóname, hijo. Y entonces sonó mi celular. Un número privado. Atendí con las manos temblorosas. Bueno. Señora Gutiérrez, tenemos localizado el vehículo de su hijo. Lo encontramos en el barranco de la carretera 46. Me paralicé. ¿Y Esteban? Estamos bajando, pero y el motor aún está caliente. La carretera 46 era peligrosa incluso de día. Curvas cerradas, sin señalización, con barrancos profundos y tierra suelta. Pero ahora era un escenario de tragedia. Llegamos al lugar y encontramos patrullas, cintas amarillas y una grúa. Un paramédico nos detuvo al bajarnos del coche. ¿Familiares de Esteban Gutiérrez? Sí, respondí con la voz quebrada. Soy su madre. El hombre bajó la mirada. El coche fue hallado volcado a 70 metros del camino. Aún no hemos confirmado si hay cuerpo adentro, pero encontramos sangre en el asiento del conductor. Mucha. Andrés se aferró al poste del portón de contención. No, no puede ser.
Laura se tapó la boca. Dios mío, yo no lloré, no podía. Solo sentía una punzada en el pecho que no me dejaba respirar. Déjenme verlo, dije. No podemos permitir que bajen. El paramédico me sostuvo con delicadeza. Es mi hijo, entiendo, señora. Pero déjenos hacer nuestro trabajo. Le avisaremos en cuanto sepamos algo. Andrés caminó hacia mí, con la mirada perdida. Él se sentía culpable. Por eso huyó, por eso dejó el audio. Y por eso firmó ese pacto, dije con amargura. Para protegernos, pensó que guardar silencio era amor. ¿Y tú qué hubieras hecho? Me quedé en silencio. No sabía la respuesta. Minutos después, un agente se acercó a nosotros. Su rostro lo dijo todo antes de que hablara. No encontramos cuerpo, solo sangre y el celular de Esteban. ¿Entonces está vivo?, preguntó Laura con esperanza. No podemos asegurarlo, pero no hay restos. Es posible que haya salido herido y huido, o que alguien lo haya sacado antes. Andrés me miró. ¿Crees que lo ayudaron a escapar? ¿O se lo llevaron? La noticia se esparció por el pueblo como pólvora. Pronto, los periódicos hablaban de el caso Gutiérrez Rivas, de los pactos de silencio, de los crímenes encubiertos, de las tierras robadas, de todo. Yo no salí de casa en 2 días. No podía mirar a nadie. En ese tiempo, revisé los documentos de la caja de Carlos una y otra vez. Había una cosa que no me cerraba, una firma que aparecía repetida en todos los contratos ilegales. Pero no era ni de mi padre ni del padre de Laura. Era de alguien más. Un nombre, Julio César Ramírez. ¿Quién es ese?, le pregunté a Laura, mostrándole los papeles. Ella frunció el ceño. Me suena. Espera. Sí. Julio César era el notario del pueblo en los años 70. Un tipo escurridizo. Se fue después del escándalo de tierras. Nadie supo a dónde. Aquí está su firma en todos los documentos falsificados. Era él quien legalizaba las ventas. ¿Y si aún vive? Entonces es hora de buscarlo. Laura hizo algunas llamadas. Un amigo de su hijo nos confirmó lo impensable. Julio César Ramírez vivía en Guadalajara, jubilado, bajo otro nombre, pero aún atendía a viejos clientes por fuera. Tenemos que ir, le dije. Pero ¿y Esteban? Si alguien sabe dónde está, es ese hombre. Esa noche, antes de irnos, recibí un sobre debajo de mi puerta, sin remitente. Adentro, solo una hoja escrita a mano. Tu hijo Pero aún si respira, sigues. no por mucho. Y junto a la nota, una cosa más. La medalla de Carlos, rota en 2. Esa medalla rota fue como una cachetada. Carlos nunca se quitaba esa cadena. Nunca. ¿Qué significaba que ahora estuviera en mis manos, rota? ¿Quién dejó esto?, pregunté a Laura, mientras revisábamos la nota con una linterna. Nadie vio nada. Ni los vecinos, ni la cámara de la calle. Fue alguien que conoce bien este barrio. Andrés tomó la medalla con delicadeza. Esto es una amenaza, pero también un mensaje. ¿Un mensaje de quién? De alguien que sabe que estamos cerca de algo más grande, dijo él, apretando los dientes. Y que Carlos no murió solo por amor, sino por lo que sabía. Empacamos lo necesario para salir temprano a Guadalajara. La ciudad siempre me había parecido ruidosa, sucia, desbordada, pero esta vez me sentía como si entrara en una zona de guerra. El amigo de Laura nos llevó hasta una zona residencial vieja, de calles empedradas y portones oxidados. Tocamos el timbre del número 119. Nada. ¿Y si no está?, preguntó Andrés. O peor, dije yo. ¿Y si ya sabe que venimos? Volvimos a tocar. 3 veces. Una ventana del segundo piso se abrió. Un hombre viejo, de rostro arrugado y mirada vidriosa, nos observó. ¿Qué quieren? Hablar con Julio César Ramírez. Entonces explíquenos por qué su nombre sigue firmando crímenes de hace medio siglo. Respondí, firme. Silencio. Después, la puerta se abrió. Entramos a una casa que olía a encierro, a humedad y a pólvora vieja. En las paredes, diplomas. Una foto de él, más joven, con traje blanco y el escudo del municipio colgado al fondo. ¿Qué quieren saber?, preguntó sin rodeos. Todo,
dije. Queremos saber quién mató a Felipe Gutiérrez, quién traicionó a Carlos Rivas, y quién mueve los hilos ahora. Julio César se dejó caer en un sillón roto, tosió. Todo comenzó con las tierras. No era amor ni honor, era oro, literalmente. Las tierras de tu familia estaban sobre una veta minera que nunca se registró. Tu padre lo supo, Carlos lo descubrió, y Felipe lo denunció. ¿Y entonces? Los mataron o los silenciaron, a algunos les pagaron, a otros Pero el los verdadero desaparecieron. cerebro detrás no fue tu padre. ¿Quién fue?, preguntó Andrés. El viejo notario se limpió la boca con un pañuelo sucio. Fue el abogado del Estado. Un tal Linares. Él orquestó todo. Amenazó a Carlos, usó a Esteban, y ahora está en campaña para gobernador. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Estás diciendo que todo esto es político? Es poder, señora, y ese poder aún respira. Ustedes están abriendo una tumba que muchos mi hijo, quieren mantener Esteban? cerrada. Julio César bajó la mirada. Lo vi hace una semana. Vino a mí, pidiendo ayuda para limpiar su nombre. Tenía miedo. ¿Lo ayudaste? Le dije lo mismo que a ustedes. Corran, porque Linares no perdona. Andrés se levantó. Entonces necesitamos pruebas. Algo que vincule a Linares con las muertes. El viejo señaló hacia una repisa. Hay una caja fuerte, detrás del libro rojo. Ahí está todo. Cartas, contratos, grabaciones. Si la sacan de aquí, ya no hay vuelta atrás. Nos miramos. Yo me levanté. Fui hasta la repisa. Moví los libros hasta dar con el rojo. Detrás, una caja de metal. Combinación de 4 dígitos. ¿Cuál es la clave? El viejo sonrió. La fecha en que me vendí. 12/08/1974. Marqué los números. La caja hizo clic. Adentro, carpetas manchadas, una memoria USB, una foto y un pasaporte con nombre falso. Andrés sacó la foto. ¿Quién es este? Ese, Julio César, Es el tragó verdadero saliva. asesino de Felipe. El que disparó, un exmilitar, está vivo y trabaja como jefe de seguridad de Linares. Y en ese instante escuchamos un ruido fuerte en la ventana, un silbido, luego un estallido, vidrio roto. Una bala entró directo al escritorio. El viejo cayó al suelo. Andrés me cubrió. ¡Nos están atacando! Yo me agaché con la caja en brazos. Y mientras escuchábamos pasos corriendo fuera de la casa, me quedó claro que ya no solo buscaban callarnos. Ahora querían matarnos. ¡Agáchense!, gritó Andrés mientras otra bala atravesaba la puerta de entrada. Me lancé al suelo con la caja aún entre los brazos, cubriéndola con el cuerpo como si fuera un recién nacido. Laura gritaba desde el pasillo. ¡Nos están rodeando! Julio César jadeaba en el suelo, sangrando por el hombro. Andrés corrió a auxiliarlo. «No te mueras ahora, viejo. Necesitamos lo que sabes». «Ya es tarde para mí», dijo él con la voz apenas audible. «Pero no para ustedes. ¡Corran!». Andrés se levantó, miró por la ventana y luego me gritó. «La parte trasera. ¡Vamos!». Laura nos abrió paso y salimos corriendo por la cocina, entre trastes viejos y cortinas empolvadas. Saltamos una barda de ladrillo, caímos en un terreno baldío. Del otro lado escuchamos motores encenderse, hombres gritando. «¡Ahí van! ¡Alcáncenlos!». Corrimos sin mirar atrás. Yo ya no tenía aliento, pero mis piernas se movían como si el miedo fuera gasolina. Andrés tomó la caja y la metió bajo su camisa. «No podemos ir al hotel», dijo Laura. «Ya nos tienen fichados». «¿Y ahora?», pregunté con las manos temblorosas. «Tengo un contacto», dijo Andrés. «Periodista. Vive en Tlaquepaque. Si alguien puede proteger esta información, es él». Tomamos un taxi en una avenida lejana. No dijimos palabra en todo el trayecto. Solo mirábamos por la ventana, esperando ver una camioneta negra en cualquier esquina. El periodista se llamaba Marco del Real, un hombre joven, con mirada despierta y ojeras profundas. Cuando le mostramos el contenido de la caja, se quedó mudo. Esto es una bomba», dijo al fin. «Si saco esto, Linares no solo pierde la candidatura, podría ir a prisión por crímenes de lesa humanidad. Entonces hazlo», dije.
Ya no hay vuelta atrás. ¿Y ustedes? ¿Tienen cómo protegerse? Andrés negó con la cabeza. No, pero no vamos a huir. Marco encendió su computadora, insertó la USB y empezó a descargar los archivos. De pronto, su expresión cambió. Hay algo más aquí, una carpeta oculta. ¿Qué contiene? Videos. Nos acercamos. En la pantalla apareció una grabación borrosa, en blanco y negro. Una habitación. Hombres reunidos. Una voz que Mas si reconocía ustedes al creen instante. que pueden seguir Carlos, robando, van a tener que hacerlo con sangre, porque yo voy a hablar. Ya no me importa lo que me pase. Dios mío, susurró Laura. Luego apareció otro rostro en la grabación, uno que me hizo tragar en seco. Esteban, Carlos, por favor, piénsalo. Si hablas, nos van a matar a todos. Entonces que nos maten, pero que lo hagan sabiendo que no nos quedamos callados. El video terminó en estática. Luego, una última imagen. Una nota digital con fecha, 2 días antes de la muerte de Carlos. Marco se giró hacia nosotros, impactado. Esto lo cambia todo. ¿Puedes publicarlo ya? Preguntó Andrés. Sí, pero si lo hago, Linares va a ir tras ustedes. Ya no con amenazas, con fuerza bruta. Lo pensé por un segundo. Luego miré la caja, los documentos, los rostros de mis nietos, y recordé a Carlos. Hazlo, sácalo todo. Marco asintió. Va a salir esta noche en la edición digital. Y mañana, en la portada de 8 columnas. Nos quedamos en su casa hasta que cayó la noche. En la televisión empezaron a filtrarse los primeros rumores. Corrupción en campaña. Vínculos con crímenes del pasado. Pruebas filtradas a medios nacionales. Pero entonces recibí una llamada. Número desconocido. Voz distorsionada. Carmen, tienes 5 horas para retirar esa publicación, o vas a enterrar a otro hijo. Colgué. Y les mostré el teléfono a los demás. Nos están dando un ultimátum. ¿Vas a ceder? Preguntó Laura. Los miré con los ojos bien abiertos. Carlos ya dio la vida por esto. Si Esteban está vivo, sabrá que su madre no se dobló. Andrés me tomó la mano. Entonces, vamos a pelear hasta el final. Pero lo que no sabíamos era que Linares no planeaba esperar 5 horas. Planeaba terminarlo todo esa misma noche. Esa noche, el silencio era espeso, como si el mundo supiera que algo estaba por pasar. Marco nos ofreció quedarnos en su departamento, al menos hasta que la publicación estuviera en línea y asegurada en varios servidores. Una vez que esto se publique, lo van a replicar otros medios. No podrán borrarlo, dijo él, escribiendo sin parar. Yo no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá con la medalla rota en la mano, sintiendo cómo el corazón me latía en las sienes. Andrés dormía en el suelo, abrazando la caja como si fuera un escudo. A las 2:14 a.m. El primer disparo rompió la ventana del comedor. ¡Tírense!, gritó Marco desde el estudio. Rodé al suelo. Laura gritó. Andrés se levantó de un salto. ¡Están aquí! Escuchamos pasos por las escaleras del edificio, golpes en puertas vecinas, voces, órdenes, armamento. ¡Van a tirar la puerta!, gritó Laura. Marco abrió una compuerta en el pasillo trasero. ¡Por aquí! Da al pasillo de servicio. Corrimos. Yo iba en medio, con Laura atrás de mí. Andrés traía la caja y Marco, su laptop. Al llegar al fondo del pasillo, una sombra bloqueó la salida. ¡Alto!, dijo una voz grave. «Entréguenlo. ¡Ahora!». Marco le lanzó su mochila al rostro y gritó. «¡Corran!». Todo fue confusión, golpes, un disparo. Marco cayó al suelo. «¡No!», grité. «¡Marco!». Andrés me jaló con fuerza. «¡Tenemos que seguir!». Laura me ayudó a levantarme. Corrimos escaleras abajo hasta salir a la calle trasera, donde un coche viejo nos esperaba. Un contacto de Marco, un joven nervioso, de apenas 20 años. «¡Súbanse ya!». El motor rugió mientras salíamos a toda velocidad hacia la carretera. «¿Y Marco?», pregunté, con la voz desgarrada. Recibió el disparo, pero alcanzó a enviar el archivo a 5 medios más. Su sacrificio no fue en vano, dijo Laura. El joven conductor nos llevó hasta una pensión segura al sur de la ciudad. Nos refugiamos en una habitación sin ventanas,
con apenas 2 colchones y un baño sin agua caliente. Pero esa noche fue la primera vez en semanas que dormí. Tal vez fue la adrenalina, o tal vez porque sentía que, por fin, la verdad estaba fuera. Al día siguiente, la bomba estalló. Portada de todos los medios digitales. Exponen red de corrupción en campaña de Linares, asesinatos, encubrimientos y pactos de silencio. Nuevas pruebas vinculan al candidato con el asesinato de Felipe Gutiérrez y la desaparición de Esteban G. Las redes se llenaron de mensajes, protestas, indignación. Incluso hubo una manifestación frente a la sede del partido de Linares, pero no todo fue celebración. A mediodía, recibí una llamada desde un número bloqueado. Respondí con el corazón encogido. Bueno, una voz, dañada, rasposa, pero conocida. Mamá, soy yo. Esteban, ¿dónde estás? No puedo hablar mucho. Estoy escondido. Vi lo que publicaron. Vi el video. Estás vivo, gracias a Dios. Mamá, necesito decirte algo antes de que me encuentren. ¿Qué cosa? Hubo un silencio largo, y luego, Carlos, no murió solo, no fue solo Linares. Yo estuve ahí, esa noche. ¿Qué estás diciendo? Pero ya era tarde. Fui a detenerlo, escuché el disparo, a convencerlo, y no hice nada. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que lo viste morir y huiste? No podía hacer nada. Estaban armados, me apuntaron. Me dejaron ir con una condición. Mi silencio. Lloré como nunca. ¿Por qué no dijiste nada? Porque fui cobarde, porque fui parte, pero ya no más. Hoy me entrego. No, estás en peligro. Si te entregas te van a matar. Tal vez. Pero ya no puedo vivir con esto. Adiós, mamá. Gracias por no rendirte. Y colgó. Yo me quedé ahí, sentada en el piso, sintiendo que el mundo se partía en dos. Andrés se acercó y me abrazó. ¿Era él? Sí. ¿Y? ¿Va a entregarse? Y con eso, tal vez, por fin, todo esto termine. Pero justo cuando sentí que ya nada podía pasar, tocaron la puerta de la pensión. 3 golpes secos. Laura se acercó a mirar por la mirilla. Carmen, no vas a creer quién está ahí. Me levanté despacio, como si el aire se hubiera congelado. Lo vi. Carlos, vivo. No podía creer lo que veía. El hombre que tenía enfrente no podía ser real. Tenía el cabello canoso, el rostro más delgado, las manos marcadas por el tiempo, pero esos ojos, esos malditos ojos eran los mismos, los de Carlos. «¿Carmen?», dijo con voz temblorosa. «No temas, soy yo. No, no puede ser», balbuceé, retrocediendo un paso. «Tú estás muerto. Yo te enterré». «¿Quién demonios es usted?», hacia mí, gritó Andrés y Laura se interpusieron. «Soy el hombre que su abuela creyó muerto hace 50 años», respondió Carlos, con una serenidad que dolía. Me acerqué despacio, sin respirar. «¿Cómo estás vivo?». Carlos bajó la mirada. «No morí aquella noche. Me dispararon, sí, pero no para matarme. Me dieron por muerto. Linares me hizo desaparecer. Dijo que si hablaba, mataría a todos ustedes». El silencio pesaba. Pregunté como con un hilo de voz. «¿Y por qué volver ahora? ¿Por qué después de tanto dolor?». «Porque escuché lo que hiciste, lo que desenterraste, lo que dijiste al mundo». Se inclinó con lágrimas contenidas. «Me escondí demasiado tiempo, pero ya no podía morir sin que supieras la verdad completa». «¿Qué verdad?», dijo Laura, desconfiada. Carlos me miró directo a los ojos. «Yo también traicioné. No todo fue culpa de tu padre, ni de Linares». Respiró hondo. «Yo firmé uno de los primeros contratos. Vendí parte de las tierras. Lo hice por miedo y por ambición. Sentí que el corazón me caía al suelo. ¿Qué dices? Quería darte una vida mejor. Pensé que si cooperaba, podría protegerte. Pero cuando vi lo que planeaban con Felipe, intenté detenerlos y me traicionaron». Se secó una lágrima. «Mi muerte fue el precio de mi arrepentimiento». Andrés lo miraba con rabia. «¿Entonces todo esto empezó por ti?». Carlos lo sostuvo con la mirada. «Sí, y terminé pagando por ello. Pero tu padre murió por mi culpa, por mi silencio. Yo temblaba.
No sabía si abrazarlo o golpearlo. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué nos dejaste? Porque creí que no merecía tu perdón, hasta que vi que la verdad te hizo más fuerte de lo que yo jamás fui. Se acercó. Extendió la mano. Vine a entregarme, Carmen, a contar todo. Ya no me queda nada que perder. Yo lo miré, con el alma desgarrada, y entonces sonó mi teléfono. Era un número oficial. ¿Bueno? Señora Gutiérrez, dijo una voz tensa. Soy del Ministerio Público. Tenemos a su hijo bajo custodia, pero hay un problema. ¿Qué pasó? Hubo un ataque en el traslado. Linares intentó interceptarlo. 2 muertos. Pausa. Su hijo está grave y pide verla. El mundo se me nubló. Carlos me tomó del brazo. Déjame ir contigo. Déjame enfrentar esto, juntos. Yo asentí, con lágrimas cayendo sin control. Si esto es el final, salimos en el coche de Andrés rumbo al Hospital Central. El cielo estaba gris, con truenos a lo lejos. Todo olía a tormenta y destino. Al llegar, una enfermera nos condujo al área de urgencias. Ahí, entre tubos y gasas, estaba Esteban, pálido, inconsciente, pero respirando. Me acerqué tomándole la mano. Hijo, ya basta. Todo terminó. Carlos se puso del otro lado de la camilla. Lo miró con tristeza infinita. Perdóname, Esteban, por todo. El monitor cardíaco emitía pitidos lentos, irregulares. De pronto, Esteban abrió los ojos apenas unos segundos. Nos miró a ambos y murmuró: ahora, ya saben, toda la verdad. Y su respiración se detuvo. El sonido del monitor fue un zumbido agudo, interminable. Y en ese instante, todo mi cuerpo se quebró. ¡No! ¡Esteban! ¡No!, grité, aferrándome a él. Carlos me abrazó fuerte, llorando también. Y mientras los médicos intentaban reanimarlo, sentí que el mundo entero se derrumbaba dentro de mí. Afueras del hospital, Linares huía, pero la justicia, al fin, ya venía tras él. Nunca olvidaré ese sonido. El pitido constante, seco, que indica que ya no hay vuelta atrás. Esteban se había ido, y con él, parte de mí. Me quedé sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano fría, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero la muerte no se desdice. Carlos estaba a mi lado, llorando en silencio. Yo lo miré, y por primera vez en décadas, sentí compasión por él. No por el hombre que me rompió el corazón, sino por el hombre roto que había sobrevivido para cargar con su culpa. No era así como debía terminar, le dije. Él merecía justicia, no una camilla de hospital. Carlos asintió, limpiándose el rostro. Entonces terminemos lo que empezamos. Laura y Andrés llegaron con el fiscal al poco rato. Andrés traía la caja, la USB y todos los documentos sellados. El fiscal los tomó y miró a Carlos. ¿Usted es Carlos Gutiérrez? Sí, dijo él. Y vengo a declarar todo lo que sé. Linares está tratando de huir del país, nos informó el fiscal. Pero con esta evidencia y su testimonio, podemos emitir una orden de captura internacional. No lo dejen escapar, le dije con el alma rota. Si se va, todo esto habrá sido en vano. El fiscal asintió y salió con su equipo. Ese mismo día se emitió la orden. Las noticias estallaron. Carlos Gutiérrez, dado por muerto, reaparece y acusa a Linares de encabezar red de corrupción y asesinatos. Esteban Gutiérrez muere tras atentado, sacrificio clave para exponer a red política criminal. La indignación fue nacional. Protestas, marchas, presión social. Y entonces, una llamada. «¡Lo agarraron!», gritó Andrés. Lo detuvieron en el aeropuerto de Cancún. Iba con documentos falsos, pero lo interceptaron antes de que abordara el avión. Me senté en el suelo. Lloré de rabia, de alivio, de tristeza. Linares iba a pagar, pero el precio que habíamos pagado nosotros era demasiado alto. Días después, fuimos citados al tribunal. Carlos testificó. Su voz temblaba, pero cada palabra era una bala directa a la verdad. Yo hablé también. Conté todo lo que había vivido desde los 18 años. El amor prohibido, la traición, la desaparición, las amenazas, el silencio forzado
y cómo al final había elegido no callar más. El juez tomó nota, el fiscal asentía, y en el público decenas de personas escuchaban con el corazón en un puño. Al salir, una mujer joven se me acercó. ¿Usted es Carmen Rivas? Sí, respondí. Mi abuela fue una de las mujeres desalojadas de sus tierras por los contratos firmados en los 70s. Ella no pudo pelear, pero gracias a usted sentimos que al fin alguien habló por todas nosotras. La abracé sin decir palabra. Ahí supe que esta historia no era solo mía. Linares fue condenado a prisión preventiva sin derecho a fianza. El juicio final se fijó para 6 meses después, pero su imagen ya estaba destrozada. Y lo mejor, las tierras robadas comenzaron a ser devueltas. Andrés e Isabela, tomados de la mano, anunciaron que sí se casarían. No por rebeldía, dijo él, sino porque creemos en el amor, aunque venga cargado de historia. Yo los bendije, con lágrimas en los ojos. Carlos pidió permiso para vivir en una casa pequeña en el campo. No quería perdón, solo cerrar sus días en paz, y yo se lo permití. Esteban fue enterrado junto a su padre, una ceremonia sencilla, pero cargada de lágrimas. El día que bajamos su ataúd, Laura me abrazó y susurró: «Lo logramos, mamá. Pagamos caro, pero al fin lo logramos». Fue entonces que entendí. Mi historia no era solo la de un amor roto. Era la historia de una mujer que se negó a callar, de una familia que rompió la cadena del silencio, y de un país que, aunque a gritos, comenzaba a despertar. Pasaron semanas. Después del entierro, regresé a la casa grande, esa que tantas veces había querido abandonar. Pero ahora, cada rincón parecía contar otra historia. La mesa donde Carlos me propuso matrimonio, la ventana desde donde veía a Esteban correr descalzo entre los árboles, el zaguán donde Andrés aprendió a andar en bicicleta. Y en la sala, aún estaba la fotografía vieja de mi padre, rígido y orgulloso, colgada como un juez silencioso. La miré de frente. «Perdiste», le dije. «Tus reglas, tus castigos, tu forma de amar a golpes, se acabaron». Esa misma tarde mandé a quitar la foto. En su lugar, colgué una imagen de Esteban con su guitarra. Así lo quería recordar. Laura y yo pasábamos horas en la cocina, cocinando como antes, solo que ahora hablábamos sin miedo. Nos reíamos incluso de nuestras locuras, aunque de vez en cuando el silencio nos atrapaba. «¿Crees que él nos ve?», me preguntó una tarde, removiendo una olla de arroz. «No lo sé», respondí, «pero lo siento cerca, como si no se hubiera ido del todo». Carlos, desde su casita en el campo, me escribía cartas. No pedía perdón, no se excusaba, solo contaba sus días. Hoy sembré 2 limoneros. Me acordé de cuando tú decías que el té con limón curaba el alma. ¿Será cierto? Yo las leía en silencio. A veces respondía, a veces no. Una mañana, al abrir la caja de Esteban, encontré algo que no había visto antes, un cuaderno negro. Sus letras torcidas llenaban las páginas con pensamientos, canciones, poemas y sueños. Uno me rompió por dentro. Si algún día desaparezco, no quiero que me busquen para vengarme. Quiero que me busquen para entender por qué callé. El silencio no siempre es cobardía. A veces es el único escudo que te queda cuando el mundo te quiere matar por hablar. Lloré. Lloré por todo lo que no supimos ver, por todo lo que no dijimos a tiempo. Andrés, por su parte, tomó una decisión valiente. Me voy a dedicar a ayudar a jóvenes que viven lo mismo que vivió Esteban. Se me acercó con los ojos firmes. Ya no quiero solo heredar tierras, quiero heredar verdad. Y yo supe que todo este dolor no fue en vano. La historia se estaba reescribiendo, no con odio, sino con memoria. Un día recibí una invitación. Era de Isabela y Andrés. Se casaban en primavera, en el mismo lugar donde Carlos y yo habíamos tenido nuestra boda. Pero esta vez no habría reglas, ni pactos, ni secretos, solo amor, amor verdadero. Y mientras leía esa invitación, algo dentro de mí se liberó, como si al fin pudiera soltar. Pero justo cuando creí que todo había quedado atrás, sonó el timbre de la casa. Abrí la puerta.
y en el umbral había una mujer con un sobre amarillo en la mano. ¿Usted es Carmen Rivas? Sí, esto es para usted. Viene de una prisión en Sonora. Tomé el sobre, con el corazón latiendo fuerte, pero me ¿Quién lo dijeron que envía? debía entregarlo No lo sé. personalmente y que nadie más debía verlo. El sobre era grueso, amarillento, sellado con cinta negra. En la parte trasera, apenas 2 palabras escritas a mano. De Linares. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. Lo miré sin moverme, como si fuera una bomba de tiempo. Laura entró a la cocina con las manos mojadas. ¿Qué es eso? Una carta. ¿De la cárcel? ¿De Linares? ¿La vas a abrir? No lo sé. Cerré la ventana, me encerré en mi cuarto. Apagué el celular y abrí el sobre. Dentro había un sobre más pequeño, una fotografía en blanco y negro y una carta escrita con tinta roja. Comencé a leer. La letra temblaba, como si cada palabra costara dolor. Carmen, si estás leyendo esto es porque decidí decir la verdad completa, lo que jamás se supo. Sé que me odias, que con justa razón quieres verme pudriéndome en esta celda hasta que se me borre el nombre. Pero antes de que eso pase, hay algo que debes saber. Tragué saliva. La carta seguía. Carlos no fue el único que te traicionó. Tampoco fue Esteban quien rompió el pacto aquella noche. Fue tu padre. Don Rogelio fue quien inició todo. Él firmó el primer contrato con los narcos disfrazados de empresarios. Él vendió la idea. Él presionó a Carlos para callar. Cuando Felipe descubrió la verdad, quiso denunciarlo. Y fue tu padre, no yo, quien ordenó que lo detuvieran. Yo solo ejecuté lo que él pidió. Y cuando todo se salió de control, me usaron a mí como chivo expiatorio, y él se murió con la conciencia limpia a los ojos del mundo. Sentí que el aire me faltaba. Mi padre, el gran don Rogelio, ¿había sido el origen de todo? La fotografía adjunta era de 1968, en una cantina elegante. Ahí estaban mi padre, Linares joven, y 2 hombres más. En la parte trasera, con caligrafía antigua, primera reunión, el negocio Firma es inicial. sangre, pero es nuestro. Seguí leyendo la carta con manos temblorosas. No busco tu perdón, solo que no vivas con una verdad a medias. Carlos fue un peón. Yo fui la bestia. Pero tu padre fue el arquitecto. Él quería poder, quería perpetuar el apellido. Y tú fuiste la pieza más valiosa de su tablero. El matrimonio con Carlos fue parte del acuerdo. Y cuando Felipe quiso salirse, fue él quien dijo, que lo callen, cueste lo que cueste. Cerré los ojos. Me temblaban las rodillas. Esa frase. Mi padre la había dicho una vez, cuando yo tenía apenas 8 años, al hablar por teléfono. Nunca supe a quién se refería. Hasta ahora. Tomé la fotografía, la carta y las apreté contra el pecho. Papá, la palabra me salió como un lamento. ¿Tú también? Me costaba creerlo, pero ahí estaba la evidencia. El verdadero monstruo había dormido bajo mi mismo techo. Nos había educado con miedo, mientras vendía nuestras almas. Golpeé la mesa con rabia, grité, lloré. Era como enterrar a mi padre otra vez, pero ahora sin la venda en los ojos. Y cuando ya no me quedaban lágrimas, entendí algo. Esto no era solo la historia de un matrimonio prohibido, era la historia de una familia construida sobre secretos. Y yo era la última sobreviviente. Salí al jardín, quemé la carta, la foto, todo, pero no por venganza, sino para cerrar el ciclo. Y mientras las cenizas volaban con el viento, sentí que Esteban, Felipe y hasta mi yo de 18 años, por fin descansaban. Después de quemar la carta, me senté bajo el viejo mezquite del jardín, el mismo árbol que mi padre plantó cuando nací, y por primera vez en la vida le hablé sin miedo. Ya no te temo, dije en voz baja. Te lloré durante años, te defendí, te veneré, y al final eras igual o peor que todos los que señalaste. El árbol crujió con el viento. Las hojas caían como si respondieran a mi lamento. Pero no te maldigo, viejo. Apreté el rosario que colgaba de mi cuello. Te perdono, porque no quiero cargar tu pecado ni un día más. Respiré hondo.
Era como sacar toneladas de piedras del alma. Esa misma semana tomé otra decisión. Fui al registro de la propiedad y legalmente renuncié a cualquier vínculo con la Fundación Gutiérrez Rivas. ¿Está segura, señora?, me preguntó el abogado. Más segura que nunca, le respondí. Quiero que esa fundación sea renombrada, que lleve el nombre de quienes resistieron, no de quienes vendieron el alma. Así nació la nueva Fundación Felipe y Esteban, para la protección de tierras comunales y comunidades indígenas. Andrés aceptó ser presidente, Laura, tesorera, y yo simplemente quería ver florecer algo que sí naciera limpio. El día de la boda de Andrés y Isabela El llegó. rancho se vistió de flores silvestres, con sillas blancas y manteles bordados a mano. No había protocolo, no había políticos, no había trajes de gala, solo familia, amigos y verdad. Carlos asistió, sentado en una esquina, con sombrero de palma y camisa blanca. Sus ojos se aguaron cuando vio a su nieto entrar con el traje beige que él usó el día de su propia boda, hace tantos años. Isabela caminó del brazo de su madre, radiante. Y yo llevaba el anillo de mi madre, no por nostalgia, sino como símbolo de lo que sobrevivimos. Cuando dijeron sus votos, todo se detuvo. Prometo no repetir los errores del pasado, dijo Andrés. Prometo hablar, aunque duela, y amar, aunque me parta en dos. Isabela respondió con una sonrisa temblorosa. Prometo que no vamos a callar nunca, ni por miedo, ni por tradición, ni por historia. Vamos a vivir nuestra verdad, así nos cueste. Lloré como no lloraba desde niña. Durante la fiesta, Carlos se me acercó. ¿Puedo robarte un baile? Lo miré, dudé, y luego asentí. Bailamos una canción lenta, antigua, de esas que nadie recuerda el nombre pero todos conocen el ritmo. Gracias, me susurró, por no enterrarme antes de tiempo. Gracias a ti, le dije, por no morir con la verdad atrapada. Él sonrió, y por un segundo vi al muchacho que me enamoró en 1971. Mi madre no lo dirá, pero lo merece. Cuando todos guardaron silencio, Laura tomó el micrófono. Nada de esto existiría, ni la justicia, ni esta boda, ni esta nueva historia. Todos aplaudieron, y yo solo pude decir, solo hice lo que cualquier mujer debería hacer, no rendirse, no callarse, y amar, aunque el mundo esté podrido. La noche se llenó de música, de risas, de abrazos. Por fin, estábamos celebrando la vida, y no huyendo de la muerte. Pero cuando me senté sola un momento bajo el mezquite, vi algo brillar entre las raíces. Era una pequeña caja de madera, enterrada a medias. La saqué con las manos temblorosas. Dentro había una carta, firmada por Felipe, y fechada 14 de junio de 1972, el día antes de su muerte. La caja era pequeña, del tamaño de un joyero. La madera estaba carcomida por el tiempo, pero al abrirla, todo volvió. Ese olor a papel viejo, a tinta derramada, a pasado sin resolver. La carta, escrita con pluma fuente, tenía la caligrafía clara y firme de Felipe. La reconocí al instante. Era como verlo de nuevo, con sus camisas de lino, su risa fácil y ese tono rebelde que me enamoró a los 18 años. Temblando, comencé a leer. Carmen, si estás leyendo esto, es porque el destino no me dio tiempo de decírtelo en persona. No sé qué me va a pasar mañana. Me siento vigilado, nervioso, algo no cuadra. Pero si algo ocurre, quiero que sepas la verdad, toda. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Felipe, él sabía. Tu padre me citó hoy, me dijo que no debía meterme más en lo de las tierras. Me habló de contratos, de compromisos, de pactos con hombres peligrosos. Le dije que no me importaba, que si intentaban quitarle una sola hectárea a los ejidatarios, yo lo denunciaría. Me miró como nunca antes, frío, duro, y dijo, palabra por palabra, cállate, Felipe, o te van a callar. Tuve que dejar de leer. El papel se me mojaba con las lágrimas. Mi padre no solo fue cómplice, fue amenaza viva. Seguí leyendo con el alma en carne viva. No lo hago por héroe, lo hago porque ya no puedo vivir sabiendo que soy parte de algo sucio. Carmen,
Si no vuelvo mañana, si desaparezco, si alguien dice que me fui, no lo creas. Pelea, grita, no te quedes callada. Tú eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Y si alguna vez tienes un hijo, dile que su padre no huyó, dile que amó con locura, que creyó que el amor y la verdad pueden vivir en la misma casa, aunque el mundo diga que no. Ahí supe que Esteban, sí, él era su hijo. La carta no lo decía con claridad, pero el tono, el mensaje, la intención, era un testamento, una confesión disfrazada de amor. Al final había una postdata. PD, el día que te conocí, supe que el resto de mi vida sería corto. Pero al menos la habría vivido contigo. Me quedé ahí, sentada en la tierra, con la carta contra el pecho, sintiendo que por fin se cerraba el círculo. Ya no había más dudas, ni secretos, ni medias verdades, solo quedábamos nosotros, los vivos, los que aún teníamos voz para contar lo que otros callaron. Guardé la carta en mi diario, y esa noche encendí una vela frente a la foto de Felipe. No la de pareja, sino la de él en la universidad, con libros en la mano y esperanza en la mirada. Te cumplí, Felipe, le susurré. Me callé 40 años, pero al final grité con todo. Y juro que sentí una brisa cálida acariciarme el rostro, como si él me escuchara. La boda de Andrés fue la primera semilla, la carta de Felipe, la última flor. Pero aún faltaba un paso, y lo di al día siguiente, cuando fui al cementerio con un ramo de alcatraces y paré frente a una tumba sin nombre. Vengo a decirte algo, papá, le dije con voz firme. Gracias por todo lo que diste y por todo lo que callaste, pero hoy el silencio se acabó, y con eso supe que mi alma estaba lista para descansar. Han pasado 2 años desde aquella carta, desde la boda, desde la última vez que lloré por lo que me quitaron, y empecé a agradecer por lo que decidí recuperar. Hoy, mi casa ya no es la misma. Las paredes están llenas de fotografías nuevas. Laura en la feria vendiendo artesanías, Andrés dando una charla sobre derechos agrarios y una en particular. Esteban sonriendo desde un mural pintado en la biblioteca comunitaria, con la frase que alguna vez escribió: callar no siempre es cobardía, pero hablar puede ser revolución. Ese mural es visitado por decenas de jóvenes cada semana. Se sientan a leer, a compartir, a preguntar. Y cuando me invitan a hablarles, les digo lo mismo. No esperen a tener 60 años para hacer justicia. No esperen a que el dolor los quiebre para decir su verdad, porque yo esperé demasiado. Mi nombre es Carmen Rivas. Tengo 64 años. Y esta es la historia de cómo sobreviví a un matrimonio arreglado, a una familia podrida de secretos, y a mí misma. Viví para contarlo. Y eso, créanme, ya es un milagro. Carlos murió hace 6 meses. Tranquilo, en su rodeado de los nietos. Me pidió que lo acompañara, y lo hice. ¿Todavía me odias?, me preguntó, con la voz apagada. Ya no, le dije. Solo me hubiera gustado que fueras valiente antes. Él asintió. No pidió perdón, no hizo drama, solo tomó mi mano y se fue, como si por fin aceptara su parte sin esconderse. Ahora, cada mañana riego un pequeño huerto que planté junto al mezquite. Sembré limones, como él, pero también sembré bugambilias, como mi alcatraces, como los que le gustaban a Felipe. He aprendido a vivir con todos ellos dentro de mí, con sus luces, sus sombras y su historia. Laura me llama todos los días. Andrés me escribe desde Chiapas, donde lleva un proyecto de reforestación, y yo me siento en paz. Una paz rara, no esa que te regalan en los templos, sino esa que te sangras a pulso, luego de pelear con la verdad, el dolor, la culpa, y seguir de pie. La historia de mi vida no es bonita, ni justa, ni sencilla, pero es mía, y ya no tengo miedo de contarla. Si alguna mujer está viendo esto, escuchando esto, sintiendo que su mundo se deshace, quiero decirle algo. No estás sola. Tu voz vale, tu historia importa, y aunque duela, también puede sanar, porque al final no se trata de vengarse, ni de olvidar, se trata de recordar sin que te duela respirar, y yo, al fin puedo hacerlo. Gracias por escucharme,
por caminar conmigo, por no soltarme cuando más lo necesité. Esta fue mi verdad. Ahora, ¿cuál es la tuya?